La peli comienza mostrándonos a Lucy Albright despertando al lado de su novio Steven DeMarco, que la hizo antojar con un poco de manoseo. En eso le dijo que sabía que no lo odiaba, pero fueron solo recuerdos de su antigua pareja. Nos encontramos en junio del 2015. En esta situación similar con Max, prefirió levantarse rápido de la cama porque tenía que ir a una reunión con sus antiguos compañeros de la universidad. En el camino no dejó de pensar en su anterior novio, de quien tenía miedo aparezca en ese lugar. Su amiga mencionó que le rogó a Evan para que no invite a Steven y así Lucy pueda pasar un buen momento, pues se nota que aún le afectaba esa ruptura amorosa que ya sucedió hace 4 largos años. Ella aseguró que estaría bien. A Pippa le informó que Max, su actual pareja, no podría venir por temas de trabajo, aunque era preferible no traerlo porque se podía encontrar con el primer gran amor de Lucy. Su amiga le recordó que estaban allí para celebrar la fiesta de compromiso de Bree, así que lo mejor era no hacer ningún escándalo. Wrigley, que era otro de los compañeros, llegó a saludar a todos con un gran entusiasmo. Evan sabía que estaba más duro que Maradona, de seguro porque ayer fue el cumpleaños de su hermano menor, aunque Pippa, que fue su exnovia, no sabía cómo evitarlo. En eso la protagonista esperaba no encontrarse con Steven, a quien no podía quitarse de la cabeza. Ese momento apareció por detrás de ella y se quedaron viendo. Así comienza Dime Más Mentiras. 8 años antes estaba Lucy terminando una relación que tenía con ese chico de nombre Parker, quien la culpó por ser tan fría. Luego Lydia le explicó que no era del tipo sentimental. Su madre, al enterarse, preguntó si estaba bien, pues ahora quería enfocarse en la universidad. Cornelia Jane la hizo enojar porque cada vez y cuando mencionaba a su padre, que ya no pertenecía a este mundo cruel. Asimismo, no entendía qué le pasó a esa niña que solía ser tan alegre. Lucy se armó de paciencia al no responderle de forma grosera y siguió adelante con su vida, creyendo que estudiar lejos de su hogar sería bueno para todos. En su habitación conoció a Macy, que era bastante simpática. Luego se presentó frente a sus reales de la actualidad, Bree y Pippa. A esta última la sorprendió Wrigley, que estaba tratando de conquistarla, e invitó a las demás a una fiesta que se daría en la noche. Ese instante Lucy cruzó miradas con el cucaracho que le rompería el corazón años después. Más tarde las superamigas conversaban sobre su kilometraje. La protagonista ya no era virgen, las otras tampoco, a excepción de Bree, pero se sorprendieron al escuchar a Lucy comentar que acabó su relación de 2 años con Parker esa mañana y estaba más fresca que una lechuga, ni siquiera una lágrima soltó. La verdad es que se metió con él porque todos sus compañeros estaban con alguien y Lucy no quiso quedarse atrás, entonces ese noviazgo no contaba. A sus compas les informó que casi nada en la vida la hacía emocionar, a menos que sea algo extraordinario. En esa época Evan tenía otra novia fumona. Wrigley, que era un año superior, presentó a su hermanito Drew para que vaya conociendo a las chicas que también eran novatas, o bueno, todas lo eran en esa rumba. Por tal motivo las mayores se sintieron decepcionadas. Lucy le contó a Diana que Wrigley le invitó. Esta le aconsejó que tenga cuidado con él, porque era de esos infelices que se merendaba todo lo que se movía. De la nada Steven se acercó a darle un pequeño cumplido sobre su vestido, que no era suyo sino de una de sus amigas. Lucy comenzó a sentirse incómoda con sus comentarios acerca de las relaciones íntimas. Como el chico le gustaba, no se apartó. Hasta estuvo a punto de besarla cuando le dijo que era muy hermosa, pero fue interrumpido por los demás. El hermano de Wrigley propuso hacer algo distinto en su habitación, que a las novatas agradó y se fueron. Al otro día Pippa le informó a Lucy que Steven estaba interesado en ella. Sin embargo, no sabía si era su tipo porque era un poco rudo. A Macy le contó que planeaba seguir los pasos de su padre y organizar un viaje por las vacaciones de verano cuando termine su primer año de universidad. Su amiga le comentó que la entendía con eso de que no se entusiasmaba por casi nada, pues parece que se van a llevar muy bien. Ese momento Steven llamó a Lucy, que consiguió su número gracias a Pippa, que se lo dio a Wrigley y luego a él. Como sea, le propuso salir a comer algo en esa semana. Ella respondió que pensaría en su propuesta. Después vieron a Bree besándose con Drew. Esta vez Cornelia llamó a su hija pero no contestó. Pippa quiso saber por qué se refería a esta por su nombre. Lucy respondió que perdió el privilegio de que la llame mamá. Por eso le decía a CJ como el negrito guapo de Sandy Arreas. I hate gravity! En el buzón de voz le pidió disculpas por la discusión de ayer y esperaba que la esté pasando excelente. Ese simple mensaje acabó con los buenos ánimos de la protagonista, que no quiso contar por qué no se llevaba con su madre. Macy intentó sacarla de paseo, a lo que respondió que no tenía ganas, y le pidió que la deje en paz. Por la mañana al despertarse vio que su compañera no llegó a dormir anoche. También la llamó por teléfono pero no contestó. Pippa pensó que se acostó con alguien, aunque la presencia de esos oficiales eran un tanto sospechosa. Luego Bree les contó que Macy tuvo un accidente al regresar
tarde una fiesta y lastimosamente valió madres tras chocarse contra un árbol bien mamada. Eso puso de peor humor a Lucy y mandó a volar a Steven por estar de intenso. Se sentía culpable porque ayer no aceptó salir con Macy. Para distraerse un poco fue a ver cómo encendían una fogata. Por alguna razón Drew no le devolvió el saludo a Brie. Un chico se sentó a su lado y le dijo de forma directa que era bonita. Luego propuso ir a una fiesta, que no era lo más apropiado ese momento, pero todos necesitaban emborracharse, en especial Lucy, que no sabía lidiar con el tema de la muerte. Media botella después vomitó hasta el desayuno. Steven llegó un poco tarde a recogerle el cabello. De todos modos se ofreció en llevarla a mimir. Luego le avisó que no se iba a acostar con él, y pues no eran sus intenciones, por ahora. Luego tuvo que consolarla por la muerte de su amiga Macy, que conoció por medio capítulo. No exactamente, lo que le afectaba es que la gente creía que ya no era tan linda como antes, tal como se lo mencionó su madre. Ella le pidió de favor que se quede a dormir en la cama de la muerta para no sentirse sola. Steven aceptó, pero era mucho mejor si le permitía hacerle cucharita y nada más. Con esa maravillosa jugada se ganó unos cuantos puntos a su favor. En la mañana Lucy no soportaba la seca que le agarró. Luego se disculpó por haber sido ruda. Steven preguntó por qué estuvo enojada cuando la llamó su madre. Ella le contó que no era buena persona e hizo algo horrible de la que aún no podía perdonarla. De parte de Steven, su mamá también era complicada y su viejo los abandonó cuando tenía 6. Sin dinero para pagar la renta, los botaron de 3 lugares en 2 años. De cualquier manera, algo que lo haría sentir mucho mejor era si le permitía llevarla a comer choclo asado. Lucy ya no pudo negarse ante tanta seguridad y barba rasposa. En fin, eran unos velocistas. Ella pensó mejor las cosas y propuso quedarse en primera base. El chico estuvo de acuerdo porque es más bonito hacer locuras sintiendo amor. Ciertamente. Otro punto para el maldito. Con razón la hizo su novia y luego sufrir como nadie antes en su vida. Lo malo es que sí tenía pareja. Diana, a quien le contó que se quedó a dormir donde Wrigley. Ella no se creyó su mentira, ni tampoco debía importarle si rompieron hace 2 meses porque este le fue infiel y ya no le tenía confianza. Su respuesta fue que solo sucedió una vez estando bien borracho. Luego prometió no volver a tocar a ninguna otra mujer. Además, no le parecía correcto tirar a la basura 2 años de relación por una tontería, de la que ya ni se acordaba. Esa labia fue más que suficiente para apagar el incendio que Lucy provocó. Diana pensó mejor las cosas y propuso quedar como amigos. Steven estuvo de acuerdo porque es más bonito hacer locuras sintiendo amor. Sin embargo, el dolor en las castañuelas no se la quitaría a nadie. Ese momento Wrigley lo llamó pidiendo ayuda con su hermano, que se volvió loco por la chica que murió. Siendo honestos, tuvo algo que ver con el accidente, de ahí su actitud extraña frente a Brie, que ya pasó la página en la fiesta de anoche. En la era de los Blackberries, el que no corre vuela, y estos chicos, además de infieles, eran más fríos que piojos de esquimales. Dato curioso antes de continuar con el siguiente episodio: Steven y Lucy son pareja en la vida real. En fin, Drew reveló que salió en vehículo a comprar cerveza, con la identificación antigua de su hermano, cuando de repente apareció otro vehículo y logró esquivarlo, pero Macy no. Por eso se sentía tan mal, ya que no se detuvo a ayudarla y escapó del lugar. Luego, al otro día, recién se enteró quién era la accidentada. Por lo menos nadie lo vio, y tampoco llamó a los policías porque estaba borracho al volante. Steven lo calmó asegurándole que nada iba a mal ir sal, si es que el secreto quedaba entre los tres. Además, debía seguir con su vida porque ya no era posible traer de vuelta a Macy. Tras eso hubo una reunión para despedirla. Lucy no quiso decir unas palabras pues no la conoció realmente. Esa mujer le pidió de favor hable con los padres de su compañera a lo que vengan a recoger sus pertenencias. Evan notó a Wrigley actuando un poco extraño esa mañana. Después se mostró interesado en ver lo que le haría Diana a Lucy cuando se entere que estaba saliendo con Steven. Él esperaba que se den de madrazos para librarse de una vez de esa tóxica e irse con la novata. En clases de escritura de ficción, una estudiante preguntó si podía hacer un ensayo sobre la chica muerta. Y pues claro que no, porque eso sí sucedió en la vida real. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Al rato Steven no contestó la llamada de su madre y le dijo a Diana que le guardó un asiento. Ella lo dejó en doble visto azul. Acto seguido respondió a la difícil pregunta de su profesor. Su novio refutó con un comentario más inteligente para sorprenderla. Tampoco funcionó. En tanto, Lucy se apresuró en esconder los cartuchos antibendiciones de Macy y así sus padres no se enteren que fue una vivaracha. Ese rato llegaron los señores Campbell, que estaban completamente destruidos. Lucy lamentó mucho su pérdida y les comentó que su hija fue una excelente persona. Tras las clases, Steven le declaró a Diana que lo necesitaba para ser feliz. Ella le pidió que se tome las cosas en serio o no podría recuperar su confianza, a lo que respondió que era incapaz
incapaz de concentrarse en el aula de todas las cosas que quería hacerle. Diana entendió que no había cambiado ni un poco y volvió a dejarlo en visto, lo cual era cierto, y de inmediato le escribió a Lucy para salir esa noche. Sin embargo, estaba un poco triste. Sus amigas la animaron a que vaya a divertirse, y quién sabe pueda pegarse un buen kill esa noche, pero estaba decidida en no aflojar tan rápido con esa sabandija. Luego vio el mensaje que le dejaron los señores Campbell deseándole un bonito semestre y proponiéndole seguir en contacto. Hasta le regalaron el maquillaje de Macy. Más tarde fue a un restaurante italiano con Steven. Allí le comentó que planeaba ser una escritora viajera. Él la besó porque le gustaba demasiado. Lucy no se molestó en lo absoluto, pues esa actitud sí que enamora a cualquiera. En eso su madre no dejaba de llamarlo. A su futura novia contó que quería ser abogado para ganar mucho dinero, ya que nunca tuvo, a diferencia de Lucy, que según lo que vio en su perfil de Facebook vestía con ropa cara. Ella respondió que fue un regalo, pero no quiso decir de quién porque no paraban de juzgarla por no sentir nada con respecto a la muerte de Macy, que solo conoció por 2 minutos y ya. Steven le dijo que no tenía nada de malo en su interior, aunque en el colegio solían llamarla la reina de hielo. Además, no soportaba las flores que le dejaban en la puerta, como si no se fueran a morir también. Steven le regaló una que perduraría para siempre si la cuidaba. Ella le devolvió el beso para demostrarle que le gustó el detalle. Después tuvo que retirarse a contestar la llamada de su madre, que era sobre un asunto no tan importante, y dijo que hablarían en otro momento. Sin embargo, esos problemas familiares lo terminaron afectando. De regreso en la mesa se disculpó por perder la vibra y se despidió de Lucy con un beso, prometiendo verla cuando se encuentre disponible. En eso le escribió a Diana contándole lo que pasó con su madre. Ella lo recibió con los brazos abiertos para apoyarlo. Pippa no pudo creer que Lucy utilizó el maquillaje de una chica muerta, pero estaban fumando su hierba, así que eran unas hipotenusas de lo peor. Pippa no pudo creer que Bri casi permite que Drew le quite el invicto, a lo que respondió que él se lo perdió. La protagonista dijo que odiaba a Steven, aunque no sabía por qué, pero por si acaso borró su número, para sentirse más tranquila y sin hombres en la cabeza, que no necesitaba por ahora. En fin, Diana no sabía poner límites y seguía permitiéndole a su exnovio regresar a su vida, o tal vez verlo tan vulnerable le ablandó el corazón. Este aprovechó el ofertón para calentar la merienda. De paso corrió con suerte porque Diana se encontraba en sus días fértiles. Sin embargo, no consiguió despertar a su amigo y culpó a Diana por cortarle la viada la anterior vez en su habitación. Ella respondió que no podía relajarse estando enojada por sus actitudes. Steven declaró que no se iba a quedar con hambre mientras la esperaba que se sienta lista. Diana volvió a decepcionarse de su estupidez, y era una lástima ya que fue su inteligencia lo que la enamoró, pero sería imposible formar algo serio con él que la manipulaba solo para conseguir una cosa. Por la mañana intentó llamar a su madre un par de veces. Wrigley amaneció del lado incorrecto de la cama. Diana le pidió que avise a sus compañeros del equipo sobre la recaudación de fondos que haría esa noche, prometiendo que habría novatas y mucha cerveza. Ese rato Lucy se enteró que esa chica era la exnovia de Steven, un dato interesante que no dejó que le afecte, o quizás sí, ya que propuso ir a ese evento. Bri dedujo que planeaba espiar a Diana. Wrigley no sabía por qué Drew no contestaba el teléfono. Steven propuso chupar para distraerse de todos esos problemas, pero estaba notablemente preocupado por su hermano. El protagonista decidió no ir a la recaudación de fondos, para hacer que Diana lo extrañe un poco. Por otro lado, Lucy no le quitaba el ojo de encima a Diana, pues era necesario analizar a la competencia y saber todo sobre ella si era posible. En eso accedió a donar un billete de 10. De la nada la susodicha se acercó a saludarla. A su vez le comentó que estaban creando un programa de becas para niños cuyos padres fueron encarcelados. Lucy entendió que Diana no era una idiota ni nada por el estilo, lo que la hizo enojar mucho más con Steven, y fue directo a comérselo porque si así escogía a sus parejas, significaba que era un hombre decente. Ni modo si supiera que no todo lo que brilla es oro, y que el canchero ocultaba bien sus defectos para conseguir lo que más le gustaba hacer. Lucy le reveló que nadie había logrado hacerla acabar antes. Eso fue un reto para él, y con razón Parker no pudo enamorarla. Tras eso, Drew le avisó a su hermano que estaba bien, aunque él quería verlo en persona y conversar. Pippa le aconsejó que en vez de ponerse a estudiar tan temprano, podían mejor hacer otras cosas, tal como las que aprendieron Lucy y Steven. Ella tuvo que levantarse para ir a clases. En su ensayo escribió sobre una chica que era poco sensible y que el resto de sus compañeros no comprendía. Drew le hizo entender a Wrigley que seguía deprimido por lo que pasó y que nunca dejaría de perseguirlo. En fin, Diana y Steven sacaron las mejores notas de sus clases. El profesor anunció la apertura de una vacante para asistir de cátedra, que el protagonista no dudó en tomar. A Wrigley le avisaron que tenía problemas de rendimiento y aprendizaje, así que le recomendaron tomarse más tiempo de estudio para los exámenes parciales. Bri contó que sería una modelo desnuda para la clase de arte, y a cambio ganaría un poco de dinero. Steven estaba con ganas de aplaudir sin las manos, una idea que le pareció perfecta a Lucy. Al terminar mencionó que ese sujetador de cabello no era suyo. Steven le aseguró que no se estaba acostando con nadie más, aunque tampoco le molestaba si su novia lo hacía, porque debería divertirse en su primer año de universidad.
universidad, es decir que Steven quería una relación abierta. Pippa estaba con Wrigley por una sola razón, para divertirse, y no tenía en mente ser novios. Al terminar quiso saber por qué Drew ignoró a Bree. Su hermano mayor respondió que le estaba costando adaptarse. Lucy cada vez estaba más enganchada a Steven, y no paraba de preguntarse por qué no la invitó a la fiesta de esa noche. Pippa le recomendó que no demuestre necesidad o perdería el poder sobre él, pero estaba muy lejos de alcanzar esa madurez emocional en donde todo le valía a madres. Wrigley convenció a su hermano a salir. Pippa intentó darle celos yéndose con otro chico, así le demostraba que no le afectaba que se esté escribiendo con otras chicas. Lucy no era tan fría como pensaba y con apenas un par de revolcones con Steven ya se obsesionó. De pronto llegaron los policías a terminar la diversión y pedir identificaciones. Ese preciso momento Lucy conoció al que sería su pareja en el futuro. En la fiesta Wrigley no pudo dejar de ver a Pippa bailando con alguien más. Luego le avisaron que su hermano estaba golpeado, así que lo fue llevando a su habitación para que descanse. A Lucy le pareció atractivo ese muchacho que trabajaba en el restaurante de su familia. Tim le avisó a Bree que había una fiesta en el campus. El mesero contó que se hizo ese tatuaje en el ejército. El padre de Lucy también fue militar, así que le recomendó dejar de fumar. El chico le declaró que era muy bonita, luego preguntó si tenía novio, a lo que respondió que no. Pippa escuchó a Drew diciendo que ya no quería pertenecer a este mundo y que todo era su culpa, aunque no tenía idea de lo que estaba hablando. Wrigley le confesó que no se estaba viendo con otras chicas, pero Pippa creía que se estaba acostando con media universidad. Para que confíe en él, le contó que Drew estuvo involucrado en la muerte de Macy. Ella preguntó qué debería hacer con esa información, pues mantenerse callada. Luego Steven se enteró de lo que hablaron. Esa mañana Lucy despertó al lado del mesero simpático, quien quiso invitarla a comer algún día, y pues dijo que pensaría en su propuesta. Luego vemos a Wrigley dando el peor examen de su vida porque no estudió. De todos modos intentó animar a Drew, que ya se lo notaba con ganas de pegarse un corchazo. Por otro lado, Steven se enteró que su profesor le dio la vacante a Diana. Lucy le mandó 2 textos preguntando cómo le fue en la fiesta, pero no respondió, y eso la puso ansiosa. Después echó un vistazo a varios videos de su ex, que otra vez permitió a Steven entrar a su cuarto para hablar. Allí le dijo que no le agradaba eso de ignorarse el uno al otro, y como se creía el centro del universo, pensó que Diana aplicó a la vacante de asistente para darle envidia. Pues no, simplemente necesitaba el trabajo, y si se lo ganó fue porque era mejor estudiante que él. Como ya vimos, odiaba cuando le decían sus verdades y se vengó provocándola. En eso Lucy no paraba de pensar en qué hacía tan especial a Diana. A Wrigley le dieron otra oportunidad para estudiar más tiempo y volver a dar el examen. Tras eso, la señorita sin amor propio se sintió arrepentida, ya que no eran capaces de acabar con ese ciclo vicioso y tampoco podía olvidar lo que Steven le hizo el año pasado, a lo que él le sugirió que ya no le permita seducirla, si en serio ya no quería nada. Diana sabía que su exnovio controlador no sabía cómo estar solo, y que no le importaba absolutamente nadie más que su propio trasero. Al rato Wrigley se disculpó con Pippa por arrastrarla a ese problema. Ella respondió que desearía no haber sabido eso para seguir con su conciencia tranquila. Una vez dicho eso, acordaron seguir juntos. Más tarde Lucy dispuso usar protección porque sabía que no estaban siendo exclusivos, aunque le hubiera encantado hacerlo sin cartucho antibendiciones por primera vez para sentir a Steven con más intensidad, pero no quería contagiarse de algún bicho. Él juró varias veces que no había nadie más. Después Diana lo llamó para disculparse por no olvidar lo que pasó hace un año, y como quería seguir viéndolo propuso ir despacio hasta formalizar de nuevo su relación. A Steven todo eso le pareció fabuloso, pues sin andar buscando nada consiguió otra oportunidad de jugar no solo con una chica, sino con 2 a la vez. Y vaya que fue una pena para él perder a Macy, que era su último recurso. Señor, qué suerte tienen algunos. En la noche de Halloween, ella se disfrazó de chupacuellos. Lucy mencionó que no iría a esa fiesta de parejas porque Steven no quería ir. Tim estaba disfrazado de sacerdote porque se consideraba un santo. Bree ya no quería esperar más tiempo sin vivir la vida y permitió que le empuje las tripas. ¡Diablos, señorita! Al otro día regresó a su cuarto sintiéndose más feliz. Por otro lado, Steven planeaba ingresar a una pasantía en las vacaciones. Lucy le avisó que iría a visitarlo en la ciudad tras su viaje por la India. Al revisar que había condones en su cajón, preguntó con quién se iba a quedar, pues Evan, que tenía mucho dinero, le prestó un departamento de su familia. Pero no era cierto, iría a una propiedad del padre de Diana. Su amigo pensaba que le gustaba mentir por diversión, a lo que Steven lo criticó por gastar $5,000 inscribiéndose en la materia de dibujo. La señorita Bree les contó a sus amigas que ya no era inocente, y para ser sincera le pareció muy divertido, así que esperaba volver a hacerlo. Wrigley en su imprudencia culpó a Diana por motivar a Steven a salir durante la semana de Halloween a esa pasantía. Lucy se enteró sin querer queriendo que su hermanita de pierna, además de emprendedora, era muy inteligente. En cambio, ella no lograba sacar un 10 y preguntó a la profesora cómo podía mejorar, pues dedicándose un poco más. Luego quiso participar en el seminario del próximo mes. Su maestra quiso saber por qué el interés a falta de tan poco tiempo. Lucy se inventó que pasó distraída por la muerte de su compañera de cuarto. Bree se sorprendió de ver a Evan en su clase de dibujo, pero bueno, no le importó que la vea sin ropa. Después se puso a ver videos sucios. Tim le
mandó un texto para repetir lo de la otra noche. Y pues claro que aceptó, ya que de a poco le estaba agarrando el gusto. Sin embargo, el muchacho también tenía problemas para despertar a la bestia, por lo que necesitó un poco de motivación. 10 segundos de explosivos después, todo acabó, y Bree se sintió muy mal porque no la complació, ni le importó cuando le dijo que le dolía. Luego le contó a Lucy que no sabía si Tim le gustaba. La protagonista contó que Steven la hacía muy feliz. Él esperó a su turno a ser llamado para la entrevista. Drew se disculpó con Bree por haberla ignorado la primera semana de clases. Algo enojada, le avisó que ya no tenía chance con ella. Steven fracasó en la entrevista tras mentir con que conocía toda Europa para agradarle a esa señorita que estudió en Cambridge. Tampoco supo cómo aconsejar legalmente a un cliente ante un ejemplo planteado. Se puso nervioso y dijo que el puesto de seguro ya lo obtuvo un hijo de los jefes. En otra fiesta, la bigotona esperaba que ese sacerdote le toque algo, pero la ignoró sin saber por qué. Wrigley notó a sus amigas desanimadas y les ofreció polvo blanco para que se activen. La pirata ingresó al cuarto a acompañarlas. Sin embargo, Lucy no quiso estar en su presencia. Bree, ya cansada, le preguntó a Tim qué le pasaba. Este respondió que no creía que debía cargar con tanta responsabilidad al enterarse que le quitó la virginidad. Por tanto, decidió no acostarse más con ella, quien solo buscaba divertirse sin impresionar a nadie. Ese rato, Steven le avisó a Lucy que le fue bien, proponiéndole que lo visite en la ciudad para celebrar. Ella se teletransportó a la oficina y en un descuido revisó en su bolso pertenencias de otra mujer que decidió ignorar, aunque luego no pudo seguir pretendiendo que esos detalles no le afectaban, y preguntó a Steven por qué no la llevaba a fiestas u otro lado en donde algún conocido pueda verlos juntos. Él respondió que gastaba mucho dinero para invitarla a comer, y a diferencia suya nunca había viajado a Europa o tomado un avión, así que no debería juzgarlo si no tenía en dónde caerse muerto, pues trataba de dar lo mejor de sí mismo para hacerla sentir especial. De esa forma consiguió que Lucy se disculpe. Bree fue a ver a Drew y le preguntó si le gustaba. Con un sí bastó para que se le aviente encima, esperando que no la decepcione como el mecha corta de Tim, pues este era peor, ya que no duró ni medio segundo de manoseo, por lo que la chica propuso que no deberían volver a verse nunca más. Por la mañana, Lucy se disculpó de nuevo con Steven. Este le avisó que los padres de Evan necesitaban la oficina y le sugirió que vaya agarrando la escoba. Bree le agradeció a Evan por dibujarla sin ropa y no burlarse o tomar ventaja. Él le contó que terminó con su novia. Por su lado, la chica provenía de un hogar de acogida y era el primero que se enteraba porque nadie le preguntaba cosas importantes. En tanto, Lucy se sentía horrible sin entender por qué. Tal vez no debió acordar con Steven que podían acostarse con otras personas, o tal vez no se daba cuenta que se metió con un narcisista. De cualquier manera, fue a ver a Max para invitarlo a comer. El que sí se hacía respetar respondió que ya no estaba interesado, pero solo fue una broma. En eso, Steven le contó a Diana que arruinó la entrevista. Ella le aconsejó que se olvide del tema, tal como Lucy, que intentaba olvidarlo, pero lo tenía bien metido en la cabeza y fue a disculparse por la discusión que tuvieron. Otra vez encontró condones usados en el basurero y volvió a ponerse mal. Sin duda, una serie más tóxica que Sopa de Murciélago, pues no es razón para quedarse en donde no te quieren por el simple hecho de que tu pareja te sepa complacer. Tras esa reflexión nivel Dios, vemos a Lucy como pelota saltarina yendo de un lado a otro. Steven preguntó por teléfono si estaba en su habitación, a lo que se apresuró en ir a recibirlo sin importarle que Max pase solito la Navidad, ya que la protagonista tenía prioridades y que la manipulen estaba primero en su lista. Ese rato, el negrito lindo la llamó a avisarle que ya llegó al campus, por lo que tuvo que cancelar la operación mojar la brocha. Steven, al retirarse, se olvidó su buzo. Después se encontró con su hermana, quien lo fue llevando a casa. En el camino le contó que su mamá seguía igual de burra. Al entrar tuvo que ir a saludarla, o había tabla. Lucy también regresó a su rancho. En la correspondencia recibió un memorial del fallecimiento de Macy al que no iba a asistir. Luego se enteró que la aceptaron para el seminario de escritura avanzada. Su madre ya estaba enterada por Georgia que andaba saliendo con un jovencito. Ella les contó que era hermoso y estudiaba leyes. De forma inesperada recibieron la visita de un tal James. Asimismo, se enojó al ver la bota de su padre cuando no la habían colgado en 3 años y pensó que Cornelia la usaba para aparentar frente a sus suegros que aún le dolía su pérdida. En tanto, Vince contó que se mudaría a otro pueblo a trabajar. A Steven lo único que le interesó saber es si la paga era mejor que el empleo que tuvo en la ciudad. Nora propuso salir a cenar en un restaurante que puedan pagar. También se le ocurrió comprar unas flores. Sin embargo, la chica del mostrador parecía conocerla. En el vehículo, su hijo se interesó en saber quién era. Nora evitó responder y cambió de tema, tal como lo hacía él cuando le preguntaban cosas incómodas. Entonces ya vemos de quién lo aprendió. Y
y para que no se enoje fue Steven el que tuvo que disculparse. Sadie estaba a 2 años de ingresar a la universidad. Cuando le preguntó a su madre si podía invitar a unos amigos para su cumpleaños, Nora dejó de hablarle una semana entera. Su hermano le informó que personas como ellas nunca iban a cambiar. La chica planeaba estudiar en el extranjero para conseguir una beca y de paso marcharse de su hogar que ya no soportaba, pero necesitaba la firma de uno de sus padres para enviar la aplicación. Steven se ofreció en ayudarla, pero le advirtió que su vieja jamás la perdonaría por eso. Al otro día, la señora de Marco llevó a sus 3 hijos a disfrutar de una agradable cena. Para sorpresa de todos, vieron a su padre en la mesa de atrás y pensaron que Nora planeó eso. Ella afirmó que fue una coincidencia. Por supuesto que no, la chica del mostrador era su nueva pareja. Los jovencitos propusieron ir a otro lado. El señor de Marco le pidió a su ex esposa que deje de ir a la tienda de flores. Luego sintió lástima por sus hijos porque tenían que soportar las tonterías de su madre. Su intención era que ellos se enteren que iban a tener un medio hermano. Después les declaró que no planeó nada de eso, pero el mentiroso, aunque diga la verdad, no es creído. Además pensaba que el infeliz debería ver lo que se estaba perdiendo. Luego culpó a Steven porque él fue quien escogió el restaurante. No exactamente, Nora lo convenció de ir a ese lugar. Y como dice el dicho, la guayaba no cae muy lejos del árbol. Estás en lo cierto. Tras eso llamó a Lucy para desearle una feliz Navidad. Ella le contó que estaba usando su buzo. De su parte estaba pasándola mal por su familia complicada. La protagonista propuso alegrarlo un poco. Sin embargo, no tenía muchas ganas. Así que Lucy llamó a Max, avisándole a su madre que iría donde su amiga Lydia. Quien se junta con mentirosos jamás su tronco endereza. En una habitación de hotel pidió bocadillos para alimentarse, porque eso de comer ya lo hacía en 2 lados. Y así es como se propagan las DTS. Como sea, a Diana se le ocurrió sorprender a su eterno amor. Lucy le agradeció a Max por venir a verla porque no le gustaba estar con su mamá. Luego decidió contarle el origen de su conflicto con esta. Su padre murió cuando tenía 15 años. Estuvo enfermo por mucho tiempo y tuvieron que cuidarlo los últimos meses en casa. James, que fue su compañero de trabajo por largos años, decidió ayudarlos. Un día su mamá salió a hacer las compras y Lucy se quedó a solas con su viejo cuando de la nada le dio un ataque fulminante. Meses después se enteró que Cornelia no fue al mini super, sino que salió con James, con quien tenía un romance prohibido. Por tal motivo la odiaba, pero CJ no sabía que su hija sabía, y aparentemente los infieles estaban saliendo de nuevo. A partir de eso, Lucy dejó de ser tan alegre como cuando era niña. Max pensaba que podía tener depresión. Lucy se molestó porque no debería juzgarla tras contarle su historia. De paso, no se conocían tan bien. El mesero comentó que sabía lo que hacía cuando desaparecía por semanas. Ella le sugirió entonces que salga con alguien mejor. Max entendió que era momento de alzar vuelo, sin antes declararle que era una buena chica, pero jodidamente inmadura. Con ese simple comentario resumió toda la serie. Ya nos podemos retirar a ver videos de gatos. Bueno, no, faltan 2 temporadas. Steven preguntó a Diana por qué era tan bueno con él. Su respuesta fue que sabía que necesitaba a alguien así en su vida. Tras eso, Lucy consoló a su amiga Lydia, porque le contaron que vieron a su novio Rob besándose con su peor amiga Laura, por lo que acordaron golpearlo en la cara. Lucy le pidió a su ex Parker que lo llame un segundo, y apenas salió de esa casa recibió un madrazo que le terminó doliendo más a ella. Como sea, estuvo bastante chistoso. De paso, confirmaba lo que dijo Max, de que Lucy era una niña de 1,70 m. Luego intentó llamar a Steven, a lo que Diana preguntó qué quería la novata, pues avisarle que iría a su pueblo al memorial de Macy, y si tenía tiempo podían encontrarse en algún lado para devolverle su prenda. A Diana le agarró la chistosa por ese cigarrillo. Sin intención reveló que se acostó con Wrigley el anterior año, pero sucedió antes de conocer a Steven, así que no tenía por qué enojarse, pues sí lo hizo y parece que se resintió. ¿Quiere llorar? CJ le dijo a su hija que no estaba pretendiendo verse triste por la pérdida de su padre, porque aún le dolía todo eso. Lucy le avisó a Steven que ya llegó al memorial. Él se enteró que su madre puso al gato de Sadie afuera cuando estaba haciendo un frío endemoniado. De seguro ya se murió, pero a Nora poco le importaba. Era una cucarachona poco sentimental. Después, Steven fue a pedirle de favor a su padre que le firme esa aplicación de su hermana. En tanto, Lucy entró a la casa de Macy, subió a su habitación y se encontró entre unos recuerdos otra linda flor que podía durarle por siempre si la cuidaba. Pequeñas señales que le daba la vida para que se dé cuenta, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. De camino al campus, Steven se imaginó a Diana teniendo relaciones con Wrigley. Lucy se trajo esa flor para compararla con la suya, y coincidían en un 99.99%. Por tal motivo no contestó su llamada. Ese rato conoció a su nueva compañera de cuarto, Charlie, que le gustaba hacer tortillas. Steven ya no sabía si podría llevarse con su amigo. Por otro lado, Bree empezó a chatear con Evan, pero
no entendía por qué no concretaba nada o la invitaba a salir. Lucy les contó a sus amigas que no vio a Steven ni una vez en esas vacaciones. Por ese y otros motivos decidió dejarlo. Bree y Pippa la felicitaron ya que él era el culpable de su constante infelicidad. Era evidente que le dolió que no le responda a sus mensajes. Para olvidarse del tema de Diana, acompañó a sus amigos a hacer ejercicio. Lucy se olvidó de sacar copias de un libro al inicio del semestre y quedó mal en su primera clase de escritura avanzada. En fin, Wrigley los humilló al correr, hacer flexiones de brazos y levantamiento de pesas. Steven estuvo a punto de golpearse con la barra por negarse a recibir ayuda. El libro que Lucy necesitaba llegaba en una semana. En el pasillo se encontró con Evan, que para su suerte tenía una copia y se la ofreció cuando vaya a ver a Steven, pero mencionó que no era su prioridad, así que acordó que se lo daría al mediodía. Diana andaba ganosa de hundir el Titanic. Steven accedió sin muchos ánimos para que después no ande diciendo por ahí que era un aburrido. Al salir de esa sala de la biblioteca, Pippa los pilló. Lucy quiso saber cómo estaba Steven. Evan comentó: bien, gracias a Dios. La razón para evadirlo es que sentía que le escondía muchas cosas y pensaba que estuvo saliendo con otra chica además de Diana. Evan solo le pudo aconsejar que siga confiando en su desconfianza, porque cuando se trata de su compañero de cuarto todo es dudoso. Después le contó que vio a Lucy y la notó feliz. Eso fue suficiente para ir personalmente a preguntarle qué le pasaba. Antes pidió un segundo para tomar las flores eternas. En ese lugar se disculpó por no contactarla durante las vacaciones. Lucy le mostró el regalo que le dio a Macy. Steven activó el modo mentiroso compulsivo que no le funcionó esta vez, así que tuvo que confesar entre lágrimas de cocodrilo que se acostó con la muerta cuando estaba con vida, aunque solo sucedió una vez. Esto lo juró en nombre del gato congelado de su hermana. Lucy quiso saber qué noche fue exactamente, la misma que se accidentó. Él estuvo en el asiento del copiloto y gracias al cielo no le pasó nada. Lastimosamente la pobre Macy se fue directo allá, pero no se lo contó a nadie porque creía que lo expulsarían de la escuela por dejarla conducir borracha. A Lucy le dio mucha pena verlo así. Luego se sorprendió al enterarse que Drew estuvo en el otro vehículo y que su hermano llevaba todo el año encubriéndolo, así que quiso acusarlo con la policía. Steven la disuadió porque no era justo para su amigo. En la mañana Charlie comenzó a hacer ruido para que se despierten. Sus amigas se decepcionaron de verla regresando con el canalla, pero Lucy no paraba de defenderlo. Pippa le reveló que seguía acostándose con Diana pues ella misma los vio en la biblioteca. Aún así pidió de favor que no la critiquen por ser tan mensa. Steven le contó a Evan que regresó con Lucy. Luego preguntó si sabía que Wrigley se acostó con Diana. Pues la verdad que no, y no debería tomarse tan en serio ese asunto si él mismo no tomaba en serio sus relaciones. Después fue a ver a Lucy, quien le dijo que ya sabía lo suyo con Diana, y tras pensarlo un poco decidió no darle importancia porque quería tener algo oficial con él. Steven prometió tratarla con respeto en todo momento. Tras eso a la señorita Albright no le dieron ganas de hacer un ensayo, y copió uno que había escrito antes. Wrigley fue invitado por su amigo a ejercitarse a la mañana siguiente. Diana sabía por qué Steven estaba enojado. No podía creer que lo vivía culpando por serle infiel el anterior año cuando le hizo lo mismo con Wrigley. Por tanto era incapaz de volver a amarla. A Diana le sorprendió escucharlo decir eso con tanta normalidad, pues ella lo había perdonado varias veces. Así Steven consiguió su excusa para romper esa relación y enfocarse en la que quería formar con Lucy. La profesora la felicitó por su ensayo, en el que narraba la historia de una madre de familia que engañaba a su esposo mientras moría de una terrible enfermedad. Ese día Wrigley no pudo seguir corriendo por haber bebido tanto en esa fiesta y aspirado polvo blanco que su amigo le regaló. Este propuso ir a la sauna para sudar todo lo malo. Luego quiso saber si no extrañaba acostarse con otras chicas ahora que estaba con Pippa, que por cierto le interesaba saber qué le gustaba. Wrigley le contó que veían películas para adultos juntos, algo que no había hecho antes con nadie, además de que era una persona más abierta a experimentar cosas nuevas. Valiosa información que usaría para vengarse. De su parte no quiso contar lo que le gustaba a Lucy. En fin, se olvidaron de hacer un disfraz y no les permitieron ingresar a esa fiesta de hermandad, a menos que se pongan una funda de basura encima. Adentro Steven le regaló un par de cumplidos a Pippa enfrente de Wrigley. Después Lucy felicitó a Evan por su disfraz. Este le declaró que podía conseguir a alguien mejor, refiriéndose a quien ya sabemos. En su tremenda borrachera le confesó que le gustaba. Eso fue una sorpresa para Lucy, que pensó que Evan era el único inteligente del grupo de los hombres. En la parte de afuera Pippa vio a Steven sentado y aprovechó para culparlo por mentirle a Lucy todo el año, a lo que respondió que era una hipócrita porque no le había contado sobre lo que pasó entre Drew y Macy. Era impresionante ver cómo siempre encontraba una manera de hacer sentir al otro mal por sus errores, con esa mente fría y calculadora que tenía. Esa mañana Evan no quiso soportar más los ruidos de sus amigos y se marchó a terminar de organizar una reunión en su casa del lago para su propio cumpleaños. A esa señora tuvo que explicarle que era el dueño, ya que pensó que vino a robar. Y solo porque ven a un hombre negro conduciendo un lindo auto, no significa que es robado.
Al rato los invitados llegaron. A Lucy le desagradó que Wrigley haya traído a su hermano menor, porque lo consideraba un asesino. El otro corrió a desnudarse en la habitación máster para poder quedársela. También trajo fuegos artificiales y cocaine. Pippa recibió un mensaje sin revelar de quién. Lucy posó para la foto junto a su novio. Drew se aventó al agua y la hizo enojar, dando a entender que no lo soportaba, a lo que Wrigley se dio cuenta de eso. El dueño de casa contó que aún no sabía a qué dedicarse en la vida, pues tenía tiempo y dinero para desperdiciar a su antojo, aunque eso era algo que a veces preocupaba a sus padres. Bri quería saber a qué se dedicaban. También le gustaría poder hacer locuras con Evan, pero la tenía en la zona del amigo. Lucy quiso saber con quién se estaba escribiendo su amiga. A punto de contarle, Wrigley volvió a hacer un desmadre. Estaba descontrolado por consumir tanta cocaine. Luego se disculpó prometiendo comprar otra mesa. Steven no se comportó tan comprensivo y lo insultó. Lucy lamentaba que Evan no esté pasando un buen cumpleaños y quiso animarlo un poco. A cambio le pidieron que vaya a molestar en otro lado. En la noche Wrigley felicitó a su amigo por olvidarse de Diana y continuar con su vida con su nueva novia. Steven seguía con ganas de vengarse y solo estaba esperando una buena oportunidad. Evan reveló sin intención que Bri tenía una hermana de su hogar de acogida, lo que arruinó el mood en el jacuzzi y cada quien se fue a dormir. Lucy insistió en contarle a los padres de Macy lo que hizo Drew, o creía que se iba a volver loca. Steven le explicó que si la policía se enteraba, su carrera de abogado se arruinaría. Ella accedió a olvidarse del tema y le contó que Pippa estaba escribiéndose con alguien más. Otra información valiosa para jugarle sucio a su amigo. Al otro día se alistaron para los Juegos Olímpicos en canoa. Consistía en que los chicos debían ir a una isla que quedaba a 2 millas mientras tomaban cerveza. Drew dijo que no iría. Lucy no estuvo de acuerdo que se quede con ellas. Wrigley preguntó si tenía un problema con su hermano, a lo que respondió que no le gustaba verlo acosando a Bri, si este mismo la ignoró al principio del año. Steven le pidió que deje en paz a su novia y se enfoque en la suya, que andaba escribiéndose con otro. En una conversación de chicas, Bri contó su historia de que estuvo en 3 hogares. Lucy se disculpó por nunca haberle preguntado sobre su familia. Luego le recomendó que escoja al cumpleañero en vez de Drew, que le parecía un tipo raro. Este preguntó a Steven si su novia lo odiaba por alguna razón. Él respondió que no, pues Pippa no había revelado su secreto. Sin embargo, Drew no sabía que ella estaba enterada, por lo que Steven le aconsejó deje de confiar en su hermano. Evan accedió a tener algo con Bri para que no lo presionen más. Tras orinar en las rocas de la isla, regresaron a la casa y la canoa número 1 resultó ganadora. Wrigley le recomendó a su hermano no meterse con Bri. Tras eso jugaron cartas. Steven propuso sacar sus teléfonos y la persona a la izquierda debía leer el último mensaje. Pippa se negó rotundamente. Wrigley confirmó que le estaba ocultando algo. Como sea, en el siguiente juego tuvo que confesar que no le había sido infiel. Lucy propuso que Bri bese a Evan de una buena vez. Sin embargo, la protagonista ya estaba borracha y comenzó a molestar a los demás. Evan se cansó de sus comentarios y se marchó a dormir. Pippa acompañó a Lucy a que eche aguas. Después se sintió mal por haber dejado a Macy ir a esa fiesta a solas. A punto de contarle el resto, escucharon a Evan que tuvo un pequeño accidente. A todos les declaró que eran unos pésimos amigos que no se apoyaban ni se cuidaban. Por la mañana Bri no lo encontraba por la casa. El resto salió a buscarlo por todos lados y pues se había quedado dormido al lado de un árbol. Allí se disculpó por gritarles. Bri le confesó que igualmente le gustaba porque era un chico muy bueno. Luego preguntó a qué se dedicaban sus progenitores. Su padre inventó el material usado en el juguete de las manos locas pegajosas, una simple idea que lo volvió millonario. A Bri le encantó saberlo. Sus amigos le celebraron su cumpleaños número 21, 2 días después. Allí se disculpó por lo de anoche, prometiendo no volver a aspirar ese polvo blanco. Después Bri lo esperó en la habitación para darle su regalo, y en su tercer intento de buscar a alguien que la quiera y le cumpla en la cama, encontró a Evan con su Darth Vader. ¡Dios mío! En tanto, Don Manipulador tomó la cámara de Bri para mojarla con el agua de la piscina y retirarse tranquilamente, y pues la pidió prestada en la universidad. Steven se lamentó de que todas las bonitas fotos que le tomaron con Lucy se hayan perdido. Así el fin de semana terminó. Wrigley le pidió disculpas a Evan por haberse comportado como un demente. En el camino de regreso, Steven le regaló a su amorcito otro detalle para enamorarla más. Pippa le pidió a su novio que la acompañe a almorzar con su papá, que era un latino salsero con barba y pelo en el pecho llamado Raúl. Este solo quería saber que su pequeña esté bien y le aseguró que podía regresar a casa cuando lo necesite. Luego no encontró a sus amigas, así que se quedó a conversar con Charlie. Lucy no paraba de divertirse con su novio. Al preguntarle sobre cuándo empezaría su internado, respondió que no lo consiguió y no quería que lo moleste mientras estudiaba. Pippa se divirtió mucho viendo una película con Charlie y la invitó a una feria. En eso Evan se disculpó con Lucy por lo que le dijo borracho. Ella preguntó si Steven le decía te amo a Diana, pues todo el tiempo, porque fueron novios oficiales. Eso la hizo enojar y lo llamó para que la acompañe, pero no quería ver cómo felicitaban a Wrigley por ser elegido capitán del equipo. En cambio, Lucy buscaba llegar más lejos en su relación para dejar de sentirse inferior a Diana, aunque Steven no se animaba a concretar
concretar nada. Al ver a su ex se puso bastante incómodo y propuso ir a comer algo. Lucy antes quería que los viera juntos. Diana estuvo a punto de marcharse cuando se besaron. De algún modo se controló y siguió cantando. Tras eso, Steven regresó muy enojado. Su novia le reclamó por no querer que la gente los viera juntos. Él respondió que no era correcto besarse enfrente de un ex. Lucy no permitió que la haga ver como la culpable y le reclamó por importarle más Diana que su actual pareja. De forma impresionante, Steven se disculpó y luego comenzó la reconciliación. Es un clásico. Charlie, que era más madura, no paraba de señalar a Pippa que era una mujer muy necesitada de atención, además de que no podía estar sola. Ahí un claro ejemplo de lo que comentó su novio, de que le gustaba experimentar otras cosas. Después se sintió mal y confesó que en realidad no tenía mucha experiencia en el tema, amigos con quien hablar, y fue apenas en la universidad que empezó a ser buscada por los chicos. Antes de eso, en la secundaria la veían como una perdedora, entonces por eso su padre se preocupaba que tenga con quién juntarse. En su último año conoció a un muchacho en internet con el que conversó por meses, pero al acordar verse en persona no apareció, porque se trataba de una broma de unas de sus compañeras. Luego imprimieron los chats y los mostraron en toda la escuela, por lo que tuvo que transferirse en donde nadie la conozca, pasando desapercibida en su año de graduación. Al llegar a la universidad no pensó que podía agradarle a alguien como Wrigley, pero lo logró pretendiendo ser popular, y fue él con quien tuvo su primera vez, aunque no estaba enterado. Más tarde Nora llamó a su hijo a preguntarle si Sadie le contó que ingresó a una escuela en el extranjero. ¡Miente, miente! Steven respondió que no, por tal motivo y la excusa de que tenía muchos gastos, le avisó que ya no podría pagarle su habitación del campus, sugiriéndole que se busque un trabajo, le pida dinero a su lindo padre que ayudó a su hermanita con la aplicación, o se vaya a vivir debajo de un puente. La verdad no era su problema porque ya estaba grandecito. Steven respondió que se sentía ansioso de ver a Sadie yéndose de casa para que se pudra en su soledad. Al otro día, Diana le reclamó por besarse con su nueva novia enfrente de ella. Él le contó que su mamá lo castigó por ayudar a Sadie. Su ex le aconsejó que no se rinda hasta graduarse y después ya no tendría que ver a Nora nunca más. Esta vez no se dejó llevar por el deseo, dando a entender que en serio le importaba a Lucy, por lo que Diana se marchó diciéndole que lo odiaba. En esa fiesta todos felicitaron a Wrigley. Bree vio a Tim y prefirió irse por otro lado con Evan. Drew igualmente no deseaba estar allí. Steven lo animó a que recupere a Bree y se olvide de su hermano, que no lo apoyaba al creer que no era lo suficientemente estable para salir con nadie en ese momento. Luego le reveló que Wrigley se acostó con Diana. Drew le agradeció por ser verdadero, a diferencia de Pippa, que era una doble cara. Lucy lo insultó para que no le hable así. Este casi arruina la diversión, por lo que el capitán tuvo que calmarlo. Después le declaró a Pippa que la amaba. Ella no pudo creerlo al escuchar esas palabras. En eso Lucy no encontró a su novio y salió de la casa. Su amiga le contó que Drew estuvo la noche que Macy tuvo el accidente. La protagonista fingió no saberlo, aunque no entendió por qué Pippa seguía defendiendo a Drew. La razón era simple: no causó el accidente al esquivar a Macy, además de que Steven estuvo enterado desde el principio y la amenazó con no revelar el secreto a nadie. Lucy no quiso creer que su novio era capaz de tal cosa. Pippa le declaró que era un sujeto malvado. La rubia volvió a justificarlo, pues era un angelito de Dios. Eso disgustó completamente a Pippa. Al otro día, Lucy felicitó a Wrigley por su designación y la gran fiesta. Steven le reclamó por tocarle el brazo y alabarlo. Ella lo mandó al diablo por estar celándola. Su novio se disculpó de inmediato, pero a veces no lograba soportar a su amigo. Lucy le pidió perdón por no entender por lo que estaba atravesando con el tema de Drew. Tras eso dejó una carta en la oficina del decano para que pregunte a los hermanos sobre la noche que Macy murió. En tanto, Pippa le avisó a Charlie que no podrían tener nada porque quería mucho a Wrigley. Ella respondió que de todas formas no estaba interesada, ya que aún le faltaba madurar. Como Lucy, que se vivía autoengañando por el supuesto amor que le daba Steven. Te están usando. Debes darte cuenta de que te están usando. A continuación vemos a Drew considerando la idea de despedirse de este mundo, pues no le estaba yendo bien en nada. La secretaria del decano lo visitó con un oficial para mostrarle la carta. Él respondió que no tenía idea de lo que significaba. Lucy esperaba que lo metan en la cárcel de por vida. En eso su felicidad por Steven no paraba de crecer. En la calle se encontró con Max y le soltó la mano. El mesero no se mostró incómodo ni avergonzado y les dijo que fue un gusto saludarlos. Su nivel de madurez es impresionante. Después, Steven preguntó a qué se dedicaba Max. Lucy le contó que su familia tenía un restaurante. Su novio dedujo que se acostaron. Ella respondió algunas veces. Por ende, supuso que le gustó mucho. Mientras la calentaba, no paró de preguntar por más detalles, que al principio le agradó, pero después se enojó. La profe de escritura avanzada le envió un correo para hablar en su oficina. Ese momento Lucy sintió el verdadero terror, pues si descubría que copió perdería su confianza. A Pippa le aseguró que no le contaría el secreto de Drew a nadie, pero ella estaba enojada con su amiga que no paraba de hacer
hacer burradas, pues decidió postergar su viaje a la India para quedarse cerca de su novio todo el verano. ¡Ya basta, por favor, ya basta! Al rato la profe le avisó lo que sospechábamos, así que no tenía más opción que reportarla al consejo. Lucy declaró que copió su ensayo que hizo en la secundaria, pero ya no se acordaba la contraseña de ese portal. Como sea, lo probó revelándole que lo escrito pasó en la vida real. Steven, al enterarse de su historia, se lamentó mucho, no como Max, que le dijo que tenía depresión, así que propuso que llame a su madre para que confirme el ensayo, aunque Lucy sabía que leerlo la humillaría, pero otra vez se dejó convencer por Steven. Además, no podía arriesgarse a ser suspendida. Tras eso, Bree le contó que aún seguía pagando la cámara de $300 que él dañó. Lucy vio a su madre temblando mientras confirmaba la historia. Marianne acordó hablar con el comité para que no perjudiquen a su hija. A la salida, CJ no pudo verla a la cara. Luego se disculpó por lo que hizo con James. Nunca tuvo la intención de herirla o a su hermana. Simplemente se sintió muy sola. Steven se acercó a saludar a su novia e ignorar a CJ, que le daba mucho asco, al igual que su madre Nora. Ella se sorprendió que un mocoso de 20 años tenga la osadía de hablarle con tan poco respeto. Lucy lo defendió por milésima vez porque era lindo. Después se enojó con su madre tras enterarse que regresó con James. Drew fue a ver a Steven a preguntarle si alguien además de Pippa sabía su secreto. El mentiroso respondió que no. Casi le cuenta sobre la carta, pero Evan llegó. Después, Steven alentó a Lucy a que siga odiando a su mamá, pues no debería estar acostándose con ese tipo, aunque ella no pensaba que tenía que ser tan mala o vengativa. Tras eso fueron juntos a una fiesta, en donde no la pasaron bien porque Lucy no podía dejar de pensar en CJ. Drew fue a decirle a su hermano que era un mentiroso y que ya sabía que le contó su secreto a su novia. En lo borracho que estaba, la culpó por escribirle esa carta al decano, y ahora todo el mundo sabía lo que pasó. Ella juró no haberla hecho. La escena escaló hasta que los hermanos se pusieron a pelear. Para completar, esa barandilla de madera no soportó el peso de Wrigley y terminó con la rodilla hecho estiércol. Steven entendió al instante que Lucy fue la que escribió la carta. Ella no pudo mentirle al mentiroso y terminaron peor. De todas maneras, juró que Steven estuvo con ella toda la noche que sucedió el accidente de Macy. Sin embargo, Bree sabía que no era cierto, ya que en ese entonces aún no vacilaba con Steven. Lucy otra vez se inventó una mentira para hacerle creer lo contrario. Estoy aprendiendo. En fin, Wrigley se lastimó la rodilla que ya tenía maluca, así que su carrera como deportista se acabó. Pippa continuó diciendo que no reveló el secreto a nadie. Su novio no se tragó sus palabras, y no podía tratarse de Steven, pues era su mejor amigo que jamás lo había traicionado. A diferencia de ella, que andaba escribiéndose a escondidas con otro sujeto, a Steven le contó que el decano no iba a hacer nada al respecto con esa carta, así que Drew hizo todo ese llanto por nada. En tanto, la mentirosa se sentía horrible por toda esa situación que causó. Pippa le contó que Wrigley le terminó. Luego preguntó si sabía quién pudo haber escrito esa carta. Lucy respondió: ni fruta idea. ¡Lenguaje! Pippa pensaba que Steven la hizo, pero no podía probarlo. De paso, su novia le juró que haría todo por defenderlo, incluso perjudicarse a ella misma para que a él no le pase nada malo. Por primera vez en la serie vemos al cucaracho llorando genuinamente frente a aquel árbol. Después regresó a la habitación de Lucy, quien le confesó que escribió la carta para ayudarlo. Steven, tras reflexionar un poco, le declaró que la amaba. Un año antes vemos a la chica que contrataron por un solo capítulo. De vez en cuando recibía visitas sabrosas de parte de su amigo. Este le pidió que mantengan lo suyo en secreto porque no tenía corazón en ese momento para meterse en otra relación y tampoco quería lastimar a Diana. Con esa linda flor le dio la bienvenida a la universidad. Segundos después conoció a su nueva compañera de habitación. En la noche fueron a esa fiesta, como ya vimos, y fue la única que le preguntó cosas de su pasado a Bree. Luego vio a Steven conversando con Lucy y se puso un poco rara, por lo que le preguntó si quería acostarse con su compañera. Él respondió: no, claro que no. Tras eso comienza lo interesante. Macy fue interceptada por Tim, quien le dijo de forma directa que era bonita. Sin embargo, ella no le prestó atención y llamó a su macho para que la venga a ver. Como estaba a 3 cuadras, no se demoró mucho. En el vehículo, Macy se disculpó por estar de tóxica. La verdad es que Lucy la hacía sentir un poco insegura por lo bonita que era. Después preguntó si quería entrar a la fiesta. Steven, que no le gustaba que lo vean con nadie, prefirió que lo lleve a casa. A Macy le dio miedo conducir por lo mamada que estaba. Steven también, aún así se ofreció en llevarla. En el camino, ella le reclamó por nunca sacarla a comer en un restaurante, mientras que a Lucy se lo propuso apenas la conoció, entendiendo que le avergonzaba estar a su lado, que solo la usaba y que de seguro le fue infiel a Diana más de una vez, como vivía diciendo. Y así se accidentaron. Steven solo se dio un madrazo contra el volante. Sin embargo, Macy ya no contaba ni para los créditos. Muy asustado, se puso a pensar en algo rápido para salir de ese problema. La puso en su asiento, de tal modo todos creerían que se accidentó por andar beoda. Acto seguido borró los mensajes en su teléfono y se disculpó. Se puede decir que fue un bankill. ¿Es en serio?
En la actualidad, Lucy se ofreció en hablar con el papá de Lydia para que le dé un trabajo de verano en su campo de golf. Steven respondió que si no tenía nada que ver con leyes, no le interesaba. Tampoco quería humillarse o estar muy cerca de la casa de su novia para verse más seguido, que hasta canceló su viaje para estar con él, pero el menso no se daba cuenta de nada. Wrigley estaba de mal humor porque no podría jugar fútbol trucho el próximo año, sin olvidarse que ya no tenía novia y que suspendieron a su hermano. Steven le recordó que Pippa tuvo la culpa de la carta. Ella también estaba muy mal porque todo el campus la odiaba tras lo que le pasó al capitán. Bree se despidió de sus amigas. Diana apareció ese momento y se acercó a conversar de lo que harían en las vacaciones. Por su lado, trabajaría en la firma de su padre. Steven comentó que ayudaría a su hermano en su nuevo empleo de contador. Como sea, Diana les deseó mucha suerte. Parece que finalmente se libró del señor DeMarco, que no lograba sacar mejor puntaje que su exnovia. Ella le hizo saber que de no haber roto su relación le hubiera dado un trabajo con su papá. Además, sabía que se acostó con Lucy desde la primera semana, tal como la protagonista aseguró para defenderlo en esa ocasión. Steven tuvo que pretender que así sucedió para que su novia no quede como mentirosa, aunque después se lo fue a reclamar, porque muchas personas lo vieron esa noche con Macy antes de que se accidentara, y si hacían una investigación estaba claro que las dos versiones no iban a coincidir, así que le pidió que no intente resolver problemas ajenos, pues no sabía cómo y era poco inteligente. Lucy respondió que era un cobarde por haber huido esa noche que Macy murió. Si hubiera llamado a los policías nada de eso estuviera pasando, pero él no podía confesar que fue el conductor y volvió a culparla por la carta que escribió al decano. Lucy propuso detener esa discusión para no seguir lastimándose. Luego se dijeron que se amaban y su bonita relación continuó floreciendo a punta de eso, porque otra cosa como salir al cine no sabían. Más tarde, Evan le contó a Steven que el próximo año se mudaría a un lugar fuera del campus, por lo que le propuso quedarse con Wrigley. En una fiesta con temática hawaiana, Lucy se sintió incómoda por la poca ropa que trajo. Asimismo, no le agradaba ver a Pippa en otro grupo y fue a saludarla. Allí le dijo que ya no creía que Steven escribió la carta. Así volvieron a ser amigas. Diana apareció de repente a acompañar a los chicos. Pippa, para no ver a Wrigley, prefirió marcharse. Steven escuchó a su ex felicitando a Evan por su nueva novia, que era más madura que las otras novatas. Después se quedaron solos. En tanto, Lucy se puso a buscar a Steven, quien le contó a Diana que su mamá dejó de apoyarlo financieramente, así que no podía conseguir un trabajo de verano y por ende no lograría que lo contraten en un buen lugar cuando se gradúe. Diana pensaba que escogió de pareja a alguien que no lo sacaría adelante en la vida y le propuso que trabaje en la firma de su papá, que tenía muchos contactos. Steven preguntó por qué seguía ayudándolo. Diana respondió que lo amaba. Además, ambos sabían que Lucy no le convenía. La protagonista se quedó con la boca abierta cuando los vio bajando tomados de la mano. ¿Será suficiente para que abra los ojos? ¡No lo creo! Evan fue el primero en ir a consolarla. Lucy le pidió de favor que se emborrachen juntos para olvidarse del mundo entero, aunque fue un error de su parte ya que el bro no había dejado de tenerle ganas. De vuelta al 2015 decidió casarse con Bree, pues Lucy solo fue una misión secundaria. Ella esperaba no encontrarse con el cucaracho, pero fue inevitable que señor Don Abogado pase desapercibido. Ese rato lo llamó Diana, su prometida, para encontrarse en la piscina. Mentira, solo la utilizó para dar el salto en su carrera, y al final se terminó quedando con Lydia, la mejor amiga de Lucy. Sin nada más que contar, vamos a la segunda temporada. Después, Bree agradeció a sus suegros millonarios por organizar tan bonita reunión y a sus amigas de la U por convencerla de perseguir a Evan. En eso, la protagonista no podía dejar de ver lo feliz que era Steven con Lydia, como se aseguró que pronto se mudaría a vivir con Max. Por otro lado, Pippa estaba saliendo con una chica, pues de los hombres solo obtuvo decepciones. Su bestie le declaró que nunca la perdonaría por lo que hizo. De vuelta al 2008, la vemos intentando olvidar al maldito. Lydia la ayudó a superar su ruptura amorosa ese verano. Lucy mencionó que por fin pudo ver los red flags de Steven y por eso ya no le importaba lo que hizo. Luego Bree le mandó una foto con Evan y se sintió mal, pues también se acostó con este. Don Abogado le agradeció a su suegro por la oportunidad y regalarle un iPhone. Este respondió que sabía que solo era honesto cuando le beneficiaba, además de manipulador, lo cual no le molestaba, pero si no se controlaba se iba a meter en muchos problemas y no quería que a su hija le pase algo malo. Con eso lo dejaron bien callado. Los adultos de verdad podían ver a través de él. Sus compañeros todavía no, porque les faltaba cancha conociendo a las personas. En ese año tener un iPhone era lo más genial del mundo. Steven dejó el resentimiento atrás y decidió compartir habitación con Wrigley, que aún no arreglaba las cosas con Drew. Bree comentó que Evan no paraba de estar avergonzado por alguna razón. Lucy pretendió estar sorda. Luego dijo que Diana le hizo un favor tras quitarle a ese manipulador. Ahora sí estaba decidida a dedicarse a los estudios. Sin embargo, solo se maquilló un ojo, demostrando que todavía le
afectaba. En la fiesta Pipa se sintió más cómoda al no ver a Wrigley. Lucy saludó a Chris, el hermano de Lydia, que era el nuevo novato. Después llegó Evan con su novia. En eso presentó a Leo, que estuvo estudiando en el extranjero. Los amigos de Wrigley le avisaron a Pipa que no le darían ni una bebida. Él estaba pasándola muy bien con otra chica, por lo que Lucy se la fue llevando donde Chris. Tras salir del baño se chocó con Leo, sin enterarse que Steven acabó de llegar. Después alcanzó a ver a Diana y quiso desaparecer. Como sea, primero le pidió a Evan que no le diga nada a Bree de lo que tuvieron. Por supuesto que no, porque la amaba. Tras eso, Lucy se encontró con el más odiable de la serie, pero pretendió no tenerle miedo. Steven le contó que estuvo trabajando con el padre de Diana y le sorprendió que no lo quiera asesinar. Lucy respondió que ya lo superó. Steven intentó manipularla para que regresen, pero le avisó que sus trucos dejaron de funcionar. ¿Hasta qué punto? Vamos a descubrirlo, porque se nota claramente que sudaba debilidad emocional por todos los poros. Oye, sí. Al otro día, Bree observó a un profesor británico que le gustó mucho y quiso inscribirse en su clase. Sin embargo, le informaron que ya no quedaban cupos, por lo que fingió que sus padres la matarían, y así consiguió que la añadan a la lista de estudiantes. Después, Steven la vio hablando con Evan de que iba a acompañar a Lucy a su clase de escritura avanzada para que no se sienta sola. Bree, antes de irse, lo insultó porque lo seguía odiando por la cámara y por todo lo demás. Evan le contó que andaba teniendo problemas con ella. El mentiroso notó en sus ojos que le fue infiel con otra chica. Al aceptar su error, quiso saber con quién. Evan respondió que no se acordaba ni su nombre. Steven no indagó más y lo motivó a que no se deje afectar por eso. En una reunión, las amigas vieron que el inglés era pareja de la profesora de escritura. Lucy se acercó a agradecerle por aceptarla de nuevo en su clase y disculparse por el año pasado que lo hizo todo mal. Bree le escribió a Evan que lo extrañaba, a lo que le respondió con una foto potente. Al querer mandarle una igual, se encontró con el profesor, quien le regaló un cigarrillo, pero estaba claro que no sabía fumar. En eso, Lucy tuvo un encuentro inesperado con Diana, que era fanática del club de poesía. Esta le hizo saber que lo que pasó no fue personal. Además, Steven no era lo más apropiado para ella. Lucy estuvo de acuerdo y se fue. Oliver le contó a Bree que la vio fingiendo lágrimas para que la añadan a la clase de su esposa, pero prometió que no se lo contaría. Tras eso, Steven despertó a Diana con muchos besos. Ella le contó que anoche Lucy le advirtió que tenga cuidado de su novio, que ocultaba muchas cosas. En eso, ella no pudo contener las lágrimas de una herida que volvió a abrirse. Tal vez si se cambiaba de universidad pueda sanar. Después regresó al aula a disculparse con su profe, prometiendo que no pasaría otra vez. Ella no la regañó, sino que le dio un abrazo para reconfortarla y le cuente qué le pasaba. Lucy dijo que estaba intentando olvidar a un chico que la lastimó, lo cual funcionó todo el verano, pero al regresar al campus volvió a quebrarse. Marianne le recomendó que la ayude a transcribir su libro que estaba haciendo. Tras eso, las amigas decidieron sentarse junto a Leo para variar. Steven tuvo la genial idea de hacerlo también para disculparse con Lucy por todo lo que le hizo pasar. Sinceramente, no debió meterse con ella, pues todavía amaba a Diana. Estaba claro que dijo eso a propósito. La protagonista canalizó esa furia haciendo ejercicio, pero estaba harta. Fue donde el maldito para romperle el iPhone y advertirle con destruirle la vida si seguía molestándola. Con eso y un par de lágrimas más se sintió mejor. En el presente, es decir, 8 años más tarde, decidió irse de esa fiesta para no tener que ver su cara horrible. Bree entendió la razón, pero no podía hacer nada al respecto. Y la chica con la que estaba saliendo Pipa era la mismísima Diana, a quien le contó que Steven y su hermana de pierna estuvieron en esa fiesta. Ese día le celebraron el cumpleaños a Bree. Cumplía 4 añitos o no alcanzó la plata para más velas. Sus amigas le regalaron un buzo. Evan unos aretes de $5 en Temu, aunque seguía sin entenderse con su novio y no sabía por qué. Las solteras fueron a molestar a Leo, que andaba por la barra. Él le pidió el número a Lucy aprovechando que estaba disponible. Afuera, Bree se encontró con Oliver, a quien le contó que escapó de su fiesta de su cumpleaños porque discutió con su novio. Este respondió que le pasó algo similar con Marianne. Tras eso, Steven se puso a ver las fotos que publicaron las amigas. Evan mencionó que se sentía cansado de discutir con Bree. Su amigo le recomendó le diga la verdad para que vuelvan a estar mejor. Ella contó lo que pasó anoche con su profesor. Lucy dedujo que se gustaban y pronto tendrían un bebé. Por otro lado, Wrigley y Diana esperaban a que regrese Steven, pero no era recomendable estar solos en el cuarto para que no se enoje. Sin embargo, el ex capitán ya ni se acordaba que se acostó con Diana, aunque sí se preocupó que su amigo ya esté enterado. En eso, Leo y Lucy salieron a tomar una cerveza. El chico mencionó que nunca le agradó Steven porque lo vio actuar como un idiota demasiadas veces. En fin, tenían algo en común. Bree se disculpó con Evan, quien decidió contarle que antes de salir de vacaciones se emborrachó y le fue infiel, pero no reveló la identidad de la chica. Ella entendió la razón por la que pasó comportándose tan raro los últimos meses. Steven vio a Lucy ingresando al aula y fue a hablar con el profesor ojo rasgado en privado. Wrigley finalmente se puso a estudiar, aunque era de esos que aprobaba todo sin abrir un libro. Lucy se enteró que Evan le fue infiel a Bree y
casi le da un infarto. Luego se tranquilizó porque no sabían con quién. En una fiesta, Pippa mantuvo alejada a su amiga de Diana. Luego conoció a una compañera random y saludó a Chris, el hermano de Lydia. Como sea, Bree ya tenía una excusa para hacer lo que le dé la gana con quien le dé la gana. Oliver preguntó qué tramaba. Ella le contó que tuvo la peor noche de su vida, a lo que el profe accedió a invitarle una bebida. Wrigley andaba un poco deprimido porque su hermano no le contestaba. Steven le contó que Lucy le rompió su iPhone. Eso lo sorprendió porque es la primera vez que no se vengaba. Pippa y Chris comenzaron a besarse. En un parpadeo desaparecieron del radar de la protagonista. Oliver le dio varios consejos a Bree para que no le afecte la traición de Evan. Luego le contó que a su edad ya estuvo casado. Sin embargo, su primera esposa murió. Ahora con Marianne era muy feliz. Lastimosamente no podía darle a Bree lo que vino buscando y no permitió que lo bese, aunque casi lo consigue despidiéndose de él de forma británica. Tras eso fue directo a quitarse las ganas con su viejo confiable, pues su profe le hizo entender que la vida era más grande que un tonto engaño. En la fiesta, Diana encontró a Pippa en un estado lamentable. Ordenó a Chris que se marche y fue a buscar a Lucy para que ayude a su amiga. Entre las dos la llevaron a su habitación. Allí Diana contó que Chris le dio una mala vibra. Lucy le agradeció por avisarle y se quedó cuidando a su amiga. Al otro día preguntó si se acordaba de algo, solo que se besó en el pasillo con Chris. Ella le contó lo que pudo haber pasado. A Pippa no le importó y pidió que se olviden de esa noche. En eso Bree decidió perdonar a Evan por engañarla. Luego le confesó que se acostó con alguien más. Bueno, fue una mentira para ver su reacción, y como no quiso perdonarla, terminó con él de forma definitiva. Lucy se chocó con un colorado que la insultó por despistada, a lo que Leo la defendió. Ella no soportó ver tanta violencia y se fue. Bree salió disparada como un misil en dirección al despacho de su profesor para que la bese como a sus chicas inglesas. Profesor Ojo Rasgado informó que tendrían un nuevo asistente en su clase, el señor de Marco. Lucy entendió que este men quería guerra, y pues hora de dársela. Sí, señor. En el 2015 la pareja feliz fueron a la despedida de soltero de Evan y Bree. Adentro se dijeron que se amaban, los demás ya estaban listos para la diversión. Lucy ignoró a Steven, que no vino con Lydia porque tuvo un asunto en Nueva York. Tras felicitar a Max por su nuevo restaurante, empezaron a fumar y beber, aunque era cuestión de tiempo para que Steven lo provoque o algo peor. Así que Lucy le pidió a su novio que se aleje de este porque no era buena persona y no quería que contamine su relación. Max respondió que ya no debería importarle lo que hizo en el pasado. Pippa hubiera deseado que Diana la acompañe a esa fiesta, pero no estaba interesada en juntarse con esa gente. Entre paréntesis, Lucy y Steven. Él fue a decirle que no tenía en mente arruinar nada. Pippa le pidió amablemente que se pierda. La protagonista aún no podía creer verlo tan cambiado. Tal vez lo hizo por Lydia. Su amiga le declaró que personas como Steven nunca cambiaban, al igual que Nora. En el 2008, Lucy no sabía cómo iba a soportarlo todo el semestre. Él juró por la Virgen de los Remedios y de la Nube que no sabía que estaba en esa clase. Otra mentira clásica suya, porque bien que la vio ingresarla otra vez. Luego le avisó que corrigió unos pequeños detalles de su ensayo. En eso, Bree estaba a punto de jugar en las ligas mayores. Oliver detuvo la acción porque en 5 minutos abría el kiosco. Igualmente dijo que quería verla en otra ocasión y le dejó su número. Los padres de Diana estaban teniendo problemas matrimoniales. Ella le pidió a su mamá que no se divorcie de su viejo porque era muy bueno con las dos. Después fue a visitar a Pippa para ver cómo estaba, con el cassette borrado por completo, y no necesitaba su ayuda porque ya vio lo que le hizo a Lucy el año pasado. Wrigley se enteró que Evan engañó a Bree y terminaron. Ella contó lo mismo a sus amigas. Ese instante llegó Chris y empezó a sonar música tensa de fondo, por lo que mejor cada quien siguió su camino. Leo se disculpó con Lucy por ser un potro salvaje. La verdad tenía problemas para controlar su ira. Ni modo, no le dejaron contar el resto de su historia. Pippa decidió no soportar esa vez a los idiotas del equipo y les declaró que se iban a pudrir en el infierno. En especial Wrigley, que no detenía a sus compañeros de ser tan crueles. Tras eso le dieron muchas ganas de echarse una dormilona. En eso Bree recibió un mensaje de su profe. Diana revisó que se le había borrado su ensayo. Steven se ofreció en terminarlo para que vaya a su evento. Ella le contó que su mamá planeaba divorciarse. Su novio respondió que era una señora patética y debía dejarla que se separe de su padre. Después Wrigley se disculpó con Pippa por permitir que sus compañeros la acosen. Con eso dicho, dejaron de odiarse un poco. En la noche, Bree tuvo una cita secreta con Oliver. Sin pelos en la lengua, este le declaró que quería voltearle los ojos, pero primero debía entender que no iba a abandonar a su esposa. La jovencita aceptó sus términos y condiciones. De la nada, el profe se arrepintió y fue de regreso a su casita. A ver, ¿qué pasó? Pippa contó que se pintó el cabello para cerrar ciclos. Lucy no entendía por qué llegaban a su vida los hombres más locos. Su amiga respondió que por lo menos Leo no ocultó lo que en realidad era, a diferencia de Steven, que era una caja llena de chocolates podridos. Él encontró la identificación de Lucy en el bolso de su novia y se puso rabioso. Diana, asustada, tuvo que contarle que discutieron un segundo y ya. Steven le informó que esta se cambió a su clase a propósito. Como sea, esperaba que no interfiera en su relación. Después fue a preguntar
preguntarle por qué Diana tenía su identificación. Lucy respondió: ¿Qué te importa? Además, ya no le importaba saber nada sobre él. Steven activó el modo manipulador para provocarla. Ella cayó redondita, pero fue una broma y se fue diciéndole que era débil, además de patética. Tras eso, Lucy fue a vengarse tal como se lo advirtió, contándole a Diana que el año pasado Steven estuvo en el auto cuando se accidentó Macy, con quien se acostó muchas veces. Ella decidió no creerle ni una palabra porque ya sabía que estaba loca. De todos modos, Lucy se sintió aliviada al quitarse ese peso de encima. Después decidió salirse de esa clase y no ver nunca más al mentiroso. Para terminar el día con honores fue donde Leo a escuchar el resto de su historia. Prácticamente perdía el control y le rompía los dientes a cualquiera que lo haga enojar. A Lucy le dio igual, vino a verlo porque quería mojar el churro, sin antes contarle lo enfermo que era Steven y esperaba encontrar algo mejor. Leo prometió ser el más lindo de todos. Ahora sí que empieza el tiroteo. Más tarde, el profesor indeciso se encontró con Bree para jugar naipes. Sin embargo, se olvidó la baraja y tuvieron que conformarse con tomar un té de chamomile. Sin duda 10 puntos para esta serie por la enorme cantidad de buenos kills que nos regalaron. De regreso al campus, los amigos casi sufren un accidente que a Steven le hizo recordar lo que pasó. Además, estaba preocupado en aprobar el examen de admisión a la escuela de leyes, que era en 2 días. Por otro lado, Lucy andaba divirtiéndose con Leo y Bree con su profesor. En la mañana, Raúl fue a visitar a su hija. Wrigley se acercó a saludar pretendiendo que aún era novio de Pipa, porque ella no había podido decirle que rompieron para que no se ponga triste, aunque a Wrigley no le importó. En clase de escritura, Bree comenzó a analizar a Marianne. Ese momento ingresó Oliver y se alteró un poco. Luego ignoró a Evan mencionando que estaba ocupada, o mejor dicho, decepcionada de la nota que sacó en su ensayo. Lucy contó que no tuvo relaciones con Leo porque no quería volverse loca de nuevo, pero le gustó mucho dormir a su lado. Evan estaba molesto tras ver a Bree brillando con su propia luz. Steven recomendó que se busque otra chica y ya. Bree fue a ver a su profesora con la excusa de su mala nota en el ensayo, pero en realidad quería conocerla un poco más. Venía de Roma, por lo que asumió que tuvo una vida llena de lujos. Marianne respondió que nadie sabe la vida de nadie, y ya lo dice el viejo y conocido refrán: el que quiera hierro celeste que se muera cuando se acueste. En un club, Leo fue invitado por una rubia a un evento de caridad. Lucy quiso saber quién era, pues un vacile de medio segundo que tuvo el año pasado. Al ver a Evan y Wrigley en la barra, propuso ir a otro lado. Ellos invitaron unos shots a esas chicas y la temporada de conejos empezó. La protagonista no pudo resistir más y le dio la oportunidad a Leo de meter el pendrive, aunque al notar que iba a usar protección, dedujo que se estaba acostando con otras mujeres. Lucy era la reina de las tóxicas. Vivía imaginándose cosas y juzgando a sus parejas bajo la referencia que tenía de Steven. Además, se estaba volviendo como él y siempre se hacía la víctima o hacía ver al otro como el culpable. Leo se sorprendió de que quiera tener relaciones cuando acabaron de pelear y le declaró que no le gustaba el drama. Lucy decidió marcharse porque le recalcaron sus errores y no le gustó. Esa chica accedió a irse con Evan con la condición de que no la gostee después. Wrigley, con la nostalgia a flor de piel, le mandó un mensaje a Pipa, mientras que Bree seguía obsesionada con su profesora. En fin, Steven estaba en la habitación de Diana, así que no vendría a interrumpir. Sin embargo, Wrigley no llamó a su ex para eso, sino para entender el tema de la carta del decano y así poder dejar de estar enojado con ella todo el tiempo. Ella respondió que no la escribió. Luego le sugirió que deje de ver a Steven como un angelito que no rompía ni un plato. Él estaba preocupado porque no tenía un plan B al salir de la universidad. Diana le recordó que su padre siempre los iba a ayudar. Al otro día, Molly y Evan la pasaron muy bien. En tanto, Lucy no sabía por qué todo le salía mal. Bree le reveló que se estaba acostando con Oliver y le pidió que no la juzgue. Eso fue lo primero que hizo, pero ella se sentía especial tras ser engañada por Evan. Luego no tanto al conocer que Marianne era una excelente persona. Diana sintió que rindió su examen de admisión con seguridad. En cambio, Steven ya avisoraba un fracaso y de la nada colapsó al no poder respirar. El doctor informó que solo tuvo un ataque de pánico. Además, encontró una pequeña fractura en una de sus costillas. Tal vez se la hizo al golpearse contra el volante mientras conducía. Diana comenzó a creer que lo que le contó Lucy era cierto. Bree quiso dormir con Oliver toda la noche para saber cómo se sentía. Él prometió que haría lo posible, pero también le pidió que no le cuente sobre su secreto a nadie. Su estudiante juró que había sido muy discreta. En eso, Diana se quedó con las ganas de averiguar más sobre el accidente de Macy y revisó en la laptop de Steven alguna pista. Esas fotografías terminaron de confirmar lo que dijo Lucy. Inesperadamente, Diana decidió borrarlas para que su novio no se meta en problemas. Él agradeció por cuidarlo y le declaró que era lo más importante de su vida. Lucy fue donde Leo a disculparse. La verdad que no estaba acostumbrada a estar con alguien que no le mienta. Él respondió que no le agradaba la inestabilidad en las actitudes, porque así fue su papá y le hizo pasar malos momentos en su infancia. Lucy prometió no volver a comportarse de esa forma y ahora sí mandaron el cohete a la luna. Come on!
Tras eso vemos a Diana llorando porque sabía que su novio no paraba de ocultarle cosas. Pippa le agradeció por sugerirle a Wrigley que detenga a su equipo de que la fastidien. En un nuevo Halloween, Lucy se enteró que su promedio bajó por haber abandonado una asignatura. Marianne, al conocer el motivo, prometió ayudarla con algunos puntos. Sin embargo, no debería permitir que Steven le haga la vida una pesadilla. Luego le contó que su esposo se iría ese fin de semana a un evento, así que se quedaría sola en casa. Lucy comprendió que Bree estaba detrás de todo eso. Afuera recibió a su mejor amiga, quien ya se enteró de los últimos chismes y propuso golpear en la cara a Steven. Este se enteró que sacó una muy buena nota en el examen de admisión. En cambio, a Diana le fue pésimo, por tanto la carrera de Derecho debía esperar al próximo año. Su novio se preocupó, pues se suponía que estudiarían y vivirían juntos. Más tarde los amigos estaban haciendo muchos chistes hasta que llegó el hermano de Lydia. Pippa aseguró estar bien para no arruinar el plan de ir a esa nueva fiesta de disfraces. Diana se preocupó de ver a Chris, que aparentemente era un tipo agradable, pero se notaba que ocultaba algo oscuro. Bree aún no tenía edad para beber, pero no fue un obstáculo para disfrutar de esa velada. Luego se le ocurrió hacer 1.000.000 de preguntas acerca de Marianne, que Oliver no se molestó en responder, pero de su primera esposa no podía hablar. Ese rato se enteró que Lucy conocía su secreto y se preocupó. Bree se lamentó mucho por ser una bocona. Lydia alcanzó a ver a DeMarco y comenzó a insultarlo. Sadie se sorprendió de su popularidad entre las chicas. Leo también cuando le contaron que Lucy le dio un golpe en la cara al ex de su mejor amiga. Entre violentos se juntan. Este grupo de amigos nunca la pasaba bien en las fiestas por sus problemas que tenían entre ellos. Pippa prefirió alejarse de Chris y propuso a Wrigley ir a otro lado. Steven no comprendía cómo Sadie resultó tan linda viviendo con el ogro de su mamá. Evan, por otro lado, no podía dejar de pensar en Bree. Pippa alentó a Wrigley a que llame a su hermano. Luego conversaron del pasado. Ella confesó que fingió placer cada vez que se acostaron, porque nadie la había hecho terminar. A Wrigley lo invadió la vergüenza. Aún así, accedió a acompañarla toda la noche para que pueda dormir mejor. La protagonista se preocupó al no encontrarla en la fiesta. Sadie se acercó a decirles que su hermano era buena persona y que la loca era Lucy. Ella le contó que estuvieron juntos un año. Además, era un mentiroso y un manipulador. Eso dejó traumada a la jovencita de 16 años. Por la mañana, Oliver volvió a estar bien con Bree, que de a poco quería más y más cosas serias con él. Pero no era su culpa, sino del profe que la estaba ilusionando mucho. Pippa le contó a su amiga que ya se llevaba con Wrigley. Lydia se enteró que su hermano fue acusado de abuso por parte de una chica. Lucy no defendió a Chris por el antecedente que ya tenía, y eso hizo enojar a su mejor amiga. Steven no sabía si esperar un año a que Diana vuelva a dar el examen. Wrigley les contó que durmió en el cuarto de Pippa. A su amigo no le pareció correcto, pues ella arruinó la vida de Drew, pero sus opiniones estaban perdiendo credibilidad. Sadie contó todo lo que le dijo Lucy acerca de Steven. De inmediato la llamó sin parar para reclamárselo, pero no contestó, así que comenzó a decirle a Lydia todas las cosas que su mejor amiga le contó cuando estuvieron juntos, además de algunas mentiras para vengarse. La protagonista escuchó el mensaje de voz que le dejó. Después se disculpó con Lydia por no apoyar a su hermano. Ella replicó la charla que tuvo con Steven. Lucy le explicó que el infeliz buscaba hacer que se peleen, tras lo que le dijo anoche a Sadie. Sin embargo, Lydia no pudo creerle del todo a su mejor amiga y se dejó influenciar por las cizañas del otro. Tras eso, a Lucy se le ocurrió enviarle a su hermanita el mensaje de voz en el cual la insultaba bien feo. De esa manera, Sadie se enteró que Steven no era la buena persona que creía. Él intentó hacerle creer lo contrario con más mentiras, pero sonó igual a su madre Nora y quedó más traumada de lo que ya estaba. Tras el fin de semana, Bree se despidió de Oliver asegurando que nunca la había pasado tan bien. En eso, Lucy reflexionaba que debía mejorar como amiga, persona y pareja, porque el año pasado fue un completo desastre. Diana fue a contarle a Pippa que ya leyó el email de esa chica acusando a Chris de que la drogó y abusó. En el presente llegó Diana con Pippa y fue una gran sorpresa para todos cuando se besaron. Sus amigas no supieron qué comentar. Una vez todos reunidos, Steven dio un discurso felicitando a Evan porque era el mejor sujeto que había conocido. No hace falta mencionar que lanzó varias indirectas a sus exnovias, que resultaron ser solo un tutorial en su vida. Lucy le envió un mensaje para verse en la piscina. Él bajó sin ánimos de discutir, pero fue una trampa para que la encuentre teniendo relaciones con Max. Sin duda era la más madura de todas. Esos 8 años que pasaron debieron ayudarle mucho. En el pasado se encontraba junto a Leo, que le contó que su mamá lo estaba presionando para que haga las paces con su padre, lo cual no iba a suceder porque lo consideraba un monstruo. Oliver le canceló a Bree pasar el día de Acción de Gracias juntos por falta de privacidad. Evan se acercó a saludarla y, como no lo ignoró, propuso invitar a su grupo de amigas a comer algo. Ella no se negó porque aún no tenían un plan. Lucy tampoco, porque Steven se iría de viaje con Diana. Lastimosamente se canceló de improviso por culpa de su padre, que seguía regañándola por haber fallado el examen de admisión. Steven le aconsejó varias tonterías
historias llenas de odio que no progresaron, así que no tuvieron más opción que quedarse en la habitación. Brigley llamó a su hermano para saber cómo estaba. Evan intentaba quitarse de encima a Molly, pero apareció de la nada para ayudarlos con la cena. Al enterarse que vendría Bree, no se molestó. A lo que llegó le contó que estaban saliendo. Ella tampoco se molestó. Luego fue al baño a mandarle una foto a Oliver. Evan esperaba que no surja ningún conflicto. Sin embargo, Brigley invitó a Steven y todo se fue al diablo. La verdad que no deberían considerarse un grupo de amigos ni seguir juntándose. Son unos idiotas. Sí, pero son mis idiotas. Lucy no se imaginó ver a Pippa y Diana llevándose tan bien. Bree estaba ansiosa porque Oliver aún no respondía a su mensaje. Su amiga comentó que solo trataba de ser gentil con Diana porque Steven la trataba mal. Leo se ofreció en ayudar en la cocina. Lucy lo fue siguiendo para que el mentiroso no provoque nada, pero fue inútil y comenzó a preguntarle si seguía viéndose con Becca, la rubia que lo invitó al evento de caridad. Leo decidió no seguirle el juego y luego la mayoría de las chicas lo ignoró. Bree le aseguró a Molly que tenía vía libre para iniciar algo con Evan. Al enterarse fue corriendo a separarlas porque no quería hacer sentir mal a su ex. Después él se sintió mal cuando Molly le contó que Bree ya tenía a alguien más. Brigley propuso jugar a las cachetadas. Leo se negó porque Steven lo retó con otra intención, tal vez para que muestre su lado violento. Al principio todo sucedió sin inconvenientes. Luego el villano de esta serie tuvo la oportunidad de golpear a Leo con un poco de fuerza. Este se controló muy bien y siguieron jugando tranquilamente. A Pippa le dieron el mejor turno y golpeó a Steven. Él volvió a servirle un shot a Leo para ver si aguantaba otra ronda. Efectivamente no se inmutó. Al momento de devolverle el cariñito solo le dijo que era muy adorable. Eso impresionó a Lucy. Evan tampoco pudo ni tocar a Bree. Molly entendió que aún estaba enamorado de ella y acabó con el juego. Steven se quedó con ganas de provocar un conflicto y le preguntó a Lucy si en realidad conocía a la ex de Leo. Él tuvo que contarle que lo engañó con Steven, es decir, la misma chica por la que Diana no podía perdonarlo. El mentiroso contó que Lucy traumó a su hermana, a lo que su novia lo apoyó y la protagonista no se contuvo. Leo se enojó muchísimo con ella pues se dejaba provocar muy fácilmente por Steven. Lucy le recordó que él era el que tenía problemas para controlar su ira. Él le contó que su padre lo golpeó y a su madre por muchos años hasta que un día decidió defenderse y funcionó, pero deseaba dejar de ser así. Como sea, no le gustó que Lucy esté tan intoxicada con Steven y que no pueda superarlo, así que prefirió seguir su propio camino esperando encontrar a alguien más estable. Un año de relación con el mentiroso bastó para arruinarla desde los cimientos. Evan no pudo creer que Bree esté viéndose con un hombre de 45 años, lo que lo hizo preocupar porque se estaba aprovechando de ella. Y así, gracias a Steven, la cena se fue por el inodoro. Pippa intentó explicarle a Diana que su novio era malo, pero no sirvió de nada. Todo lo que tocaba rompía, como Lucy, que seguía sin comprender por qué no le duraban los novios. Por lo menos Pippa comenzó a hacer una nueva amiga. Al otro día la protagonista se encontró con Steven y le avisó que no quería continuar luchando en esa guerra sin sentido. Es decir, el mal triunfó. Tras el accidente de Macy vemos a Lucy ayudando a Steven a modificar la escena para salvarlo. Eso fue un lindo sueño que tuvo que podía significar solo una cosa: todavía seguía enganchado a ella. A sus amigas mencionó que terminó con Leo porque este se decepcionaba con facilidad. En cambio con Steven era todo diferente. Mamá, ¿cuántas patas dices que tienen los burros? A Brigley le denegaron una oportunidad de chambeo porque se notaba que tenía problemas y debía resolverlos. El de Drew era complicado porque no contestaba el teléfono. Oliver le regaló a su estudiante una cámara nueva. Ella propuso devolverle el detalle cuando se desocupe. Sadie continuaba asustada de su hermano. Su suegro no quería darle la carta de recomendación para así castigar a Diana, mientras que ella, tras fracasar en el examen, quiso tomarse un tiempo libre y pensar mejor las cosas. Adicionalmente, la tarjeta de crédito de su papi fue cancelada, por lo que Steven tuvo que pagar la cuenta por primera vez. Bree se animó a ir a esa fiesta de Navidad, aún sabiendo que Oliver estaría con Marianne. En la noche, Evan se puso a averiguar quién era el señor de 45 años que estaba acostándose con su ex. Steven mencionó que no sabía por qué Diana se estaba desmoronando. Pippa le contó a Brigley que le gustaba una chica. Oliver conoció finalmente a Lucy, que conocía su secreto, y se lo quedó viendo con mucha seriedad. Así que mejor se fue a ver qué había de comer. En eso invitó a Bree a la parte de arriba para lavar la ropa sucia. Eso fue muy arriesgado, pero bueno, la jovencita comenzó a entender que solo la estaban usando y se alteró mucho. Oliver, para calmarla, le declaró que la amaba. Un truco viejo pero bastante efectivo. Apenas salió Lucy, la juzgó con esa terrible mirada que tenía. Bree, enojada con su profesor que no le daba prioridad, le escondió sus aretes de nudo de sus pantalones. Por la mañana a Pippa le dieron ganas de destapar las cañerías con Brigley. Antes le pidió que no finja placer y con comunicación, comprensión y ternura, ella la pasó fabuloso. De pronto llegó Diana buscando a
a Steven que no aparecía por ningún lado. Lucy le explicó a Bri que no era nada para Oliver. No entendió, pues creía que se iba a divorciar de Marianne. Steven se enteró que su ex se separó de Leo y se lamentó mucho. Luego Lydia llamó a su amiga para contarle algo importante. De inmediato le informó a Pippa que no hubo suficientes pruebas para culpar a Chris de abuso. Ella le reveló que ya se acordaba más cosas de esa noche, pero sabía que no tenía caso hablar con las autoridades. Steven llegó a ofender pasivamente a Wrigley, quien preguntó si le molestaba que se haya acostado con Diana hace siglos. Él le recomendó que no se meta con Pippa porque escribió esa carta. Su amigo de a poco iba conociendo sus tácticas de manipulación. En el bar la mayoría pensaba que esa chica mintió sobre el abuso que sufrió. Lucy afirmó que Chris le hizo lo mismo en una fiesta. Eso fue mentira porque en realidad abusó a Pippa. Ella tuvo que ir al baño de la vergüenza que sintió. Luego ya no quiso quedarse con Lucy y dijo que iría donde su novio. Ese rumor llegó a oídas de Diana, que también conocía la versión verídica. Wrigley en su imprudencia pensó que Pippa se iba a acostar con Diana, por lo que lo puso en su lugar. A Lucy también, pues con su mentirota confirmó la versión de Chris de que esa chica que lo acusó se estaba inventando todo. Al otro día Wrigley se disculpó con Pippa por revelar su secreto de que le gustaban las mujeres, aunque fue un error llorar enfrente de ella. Como sea, propusieron arreglar sus problemas juntos. Lydia llamó a su amiga tras enterarse lo que dijo en el bar sobre Chris y le exigió que nunca más la vuelva a buscar. Steven andaba enojado porque sus manipulaciones ya no funcionaban como antes e intentó desquitarse con su novia. Ella buscó reconfortarlo dándole más de lo que le gustaba. Y para un sujeto tan miserable como él, claro que funcionó. Luego se detuvo a comentarle que tal vez no era la buena persona que creía. Diana respondió que igualmente deseaba estar a su lado. Eso ya no resultó y se fue hacia la habitación de Lucy a disculparse, además de preguntarle si creía que era una mala persona. Ella respondió que sí, y a pesar de eso lo amó. Steven dijo que le pasaba lo mismo, creyendo que por ese motivo sus otras relaciones no funcionaban, porque estaban destinados el uno para el otro. Lucy quedó cautivada por sus hermosas palabras y le dio otra oportunidad. En tanto, Bri se sorprendió de ver a Marianne con los pendientes que le regaló Evan. En el 2015 vemos a la versión de Lucy que ya dejó de creerle a Steven, aparentemente porque su nivel de apego, obsesión, estupidez o qué sé yo era infinita. Max leyó el mensaje que Lucy le envió a su ex para hablar y preguntó qué diablos le pasaba. Ella respondió: Yo no sé. ahí va su 20ª relación arruinada por sus propios actos. Como dijo el señor Alonso McCall, cuando pides que llueva, debes lidiar con el barro. Al otro día Steven le escribió para verla. Ella aceptó encantadísima porque ya sabemos que no aprendía ninguna lección que le mandaba la vida. Estos dos no habían cambiado ni un poco. En el 2008 se sintió arrepentida, apenas terminó la diversión. Bri acordó reunirse con Oliver. La más tóxica del universo conocido fue donde Leo a disculparse por autosabotear lo que tenían cuando él fue lo más bonito que le pasó. Luego prometió que esta vez de verdad cambiaría. Leo debió darle un gorrocóptero para que se vaya volando. Sin embargo, se dejó convencer cuando ella le declaró que lo amaba. De todos modos, buen kill. Pippa le pidió a su amiga que deje de meterse en asuntos ajenos. Ese momento llegó el criminal, que fue llamado por Diana para que saque de la depresión a su hermano mayor. Y pues ya perdí la cuenta de cuántas veces he usado la palabra disculpar. En fin, Wrigley se disculpó con Drew y arreglaron las cosas. Oliver se inventó que esos aretes eran un regalo para Marianne, aunque era obvio que Bri le tendió una trampa. Ella se disculpó por eso, pero quería que su esposa se entere de su infidelidad y lo abandone. De esa forma podrían estar juntos hasta que Israel deje de ser judía. Oliver le declaró que no iba a separarse y sugirió dejar de verse. Como dice el dicho, el que con niños se acuesta amanece mojado. Usted sabe, uno no tiene la culpa de que las mujeres se enamoren de uno, ¿no? Por el bien de Bri y para que no resulte peor lastimada, ese juego se acabó. Era una novata, debió simplemente aprovechar el ofertón sin involucrarse y ya. Señor de Marco llamó a Lucy para pegarse unos tallarines instantáneos. En eso se deshizo de Diana porque ya no sentía lo mismo. Ella entendió que solo la usó mientras le daba los beneficios de su padre. Los hermanos se emborracharon a inicio de semana como buen albañil recién pagado. Wrigley se armó de valor para llamar a Pippa. Drew le gritó que no se olvide de disculparse. Steven preguntó a Lucy por qué no respondía. Ese rato se enteró que terminó con Diana por gusto. Evan lo detuvo de que cause un conflicto. La protagonista tampoco accedió a hablar con él en privado. En un descuido regresó donde Leo para contarle que se acostó con Lucy esa mañana dándole detalles de su ropa interior. Leo hizo lo que todos querían ver desde el primer capítulo. Sin embargo, le salió en su contra, pues Lucy corrió a curarle sus heridas. Un plan perfectamente ejecutado. Bri pidió a Oliver hablar una última vez. Esperemos que ya nadie se disculpe, o voy a tener que censurar la palabra con el sonido
modelo de un delfín. En fin, entendió todo al revés y fue a proponerle al profe que le haga 2 hijos. Mientras se fue a dar una ducha, ella se puso a practicar su acento inglés frente al espejo. De pronto llegó Marianne y se le salió el alma del cuerpo. La profe no se alteró con su estudiante, sino que fue directo con su esposo a cascarle las muelas. No exactamente, Oliver confesó que tenía un matrimonio abierto con Marianne, es decir que ésta sabía lo suyo desde el principio. Bri definitivamente no estuvo preparada para tener esa conversación y se puso furiosa porque la hicieron sentir como una idiota. Además comprendió que nada de eso fue especial. I'm sorry. ¡Cállate, ya no te aguanto! Abajo, Marianne le aseguró que pronto superaría todo eso cuando crezca un poco más. Antes de despacharla, le devolvió sus aretes. Fin de esa historia de amor mal contada. En tanto, Lucy se sentía horrible por cómo le rompieron la cara al amor de su vida. Después tuvo que consolar a su amiga que fracasó al jugar en las ligas mayores. Wrigley se enteró que su hermano durmió borracho boca arriba y así su contrato en la serie terminó. Mejor veamos cómo quedó el orco de Minas Tirith. Pippa salió un segundo a ver qué quería Wrigley. Lucy salió otro segundo a ver qué quería Steven. Prácticamente lo mismo. Drew murió por culpa de su hermano que le dio unos analgésicos. La protagonista se puso mal tras haber hecho bullying a Drew. Godmog le aconsejó que aprenda a vivir con eso, tal como lo hizo con Macy. Después confesó frente a todos que él escribió la carta para intentar ayudar a Drew. Sin embargo, el decanato no hizo nada al respecto. Wrigley le agradeció por sus buenas intenciones. No cabe duda que era el mejor amigo de la galaxia conocida. Lucy admiró su valentía y decidió que era hora de olvidarse de Leo por 4ª vez. Tras eso, Pippa le dio un tiempo de reflexión a Wrigley, pues sabía que le iba a costar recuperarse. Marianne propuso a Lucy que ya no esté en ninguna de sus clases, de ese modo no se odiarían el resto del semestre. Evan quiso saber quién era el viejo cuarentón, ella no pudo decírselo. Como sea, le avisó que Bri ya estaba de nuevo soltera, aunque arruinada emocionalmente. Por otro lado, nos enteramos que Diana estuvo fingiendo todo el tiempo. Sí aprobó el examen, ella misma canceló la tarjeta de crédito y estaba lista para ir a estudiar Derecho en Yale. Todo le salió bien gracias a su padre que la aconsejó como un campeón. Moraleja de esta segunda temporada, siempre escuchen a sus viejos. El cuarentón estaba más cerca de lo que Evan pensaba. Bri no se quedó de brazos cruzados y le rompió la madre a su vehículo por haberle bailado sabroso. El orco afirmó que ahora sí iría en serio con Lucy. Steven le confesó que le fue infiel a Bri con su novia. Solo faltaba a Wrigley que complete esa misión secundaria, pues la protagonista ya llevaba acostándose con medio elenco. Lydia se con Steven por insultarlo la otra vez. Luego dijo que no debió confiar en su falsa amiga porque todo lo que salía de su boca eran calumnias. Así acordaron verse en otro momento, y donde se cierra una puerta se abre una ventana. Steven decidió perdonar a su amigo pues se le ocurrió otro plan brillante. En el 2015, la futura señora de Marco se sentía feliz de haberse vengado de Lydia. Con respecto a Max, pues que sigue enfocado en su restaurante. Wrigley pensó que lo mejor era olvidarse de Pippa. Lucy se puso a buscar a Steven por todos lados con mucha ansiedad, ya que un segundo sin él era una pesadilla. Luego se alegró por Bri. Ella recibió una grabación del cucaracho de cuando Evan le confesó que se acostó con Lucy. Con esta artimaña bien pensada tenemos material para una siguiente temporada. ¡Síganos los buenos! Lucy seguía preocupada de que Steven no haya asistido a la boda. Pippa le hizo acuerdo todo lo que sufrió por él, pero por eso mismo lo amaba hasta la muerte. Luego Bri la ignoró y fue a preguntarle qué le pasaba. Ella respondió que se consideraba una horrible persona. A inicios del 2009, ambas despertaron en la misma cama. Estaban en la casa de la protagonista, pues Bri no tenía con quién pasar la Navidad. Lucy decidió regresar con Steven porque creía que las cosas serían diferentes esta vez. Él se quedó en el piso de Evan para no tener que ir a ver a Nora, aunque dejó hecho un desastre el fregadero. Pippa inició la segunda parte de su relación con Wrigley, que la pasó muy mal esas semanas y ella se encargó de cuidarlo. Por otro lado, Bri seguía olvidándose de Oliver. De Marco llegó ese rato y Lucy lo llevó a su habitación para tener un poco más de privacidad. Sus amigas se creían malas personas por no alejarla de ese canalla, pero ya le habían dado todos los consejos. A Lucy no le importaba que piensen que estaba loca. Luego acordó con Steven tratarse muy bien. En una fiesta, Evan conversó con su ex. De la nada llegó Molly a saludarlos a todos con una vibra de felicidad por una pastilla que se tomó, y Wrigley consiguió el número de su dealer para comprar más. Las chicas se encargaron de hacer el negocio en el vehículo. Después Pippa vio a Diana y se acercó disimuladamente a hablar de su Navidad, de que regresó con Wrigley y esas píldoras, pero no quería saber nada de ese grupo de amigos entre comillas. Steven se guardó la suya. Pippa le pidió a Lucy que cuide a Wrigley pues estaba cansada y quería ir a dormir. En un parpadeo comenzó el efecto. Steven se mantuvo
mantuvo consciente para vigilar a su novia. Al rato salió a tomar un poco de agua. Él sugirió regresar al cuarto. En eso Bree se quedó con Wrigley, que seguía igual que al principio. Luego la acompañó a casa para que no la roben, pero no estaban en Latinoamérica. En la parada Bree le contó que tuvo un amorío con un cuarentón y no se lo dijo porque su hermano murió. Al preguntar cómo estaban sus padres, Wrigley respondió que ya no eran los mismos y se sentía solo. A Bree la tuvieron cuando su mamá tenía 14 años. De su papá no sabía nada más, que era un señor adulto. Wrigley estaba cansado de que le digan que pronto todo mejoraría. Su amiga le avisó que tal vez no sea así y su honestidad fue agradecida por él. Steven propuso no ocultarse más secretos, tratando de que Lucy le cuente lo que hizo con Evan, pero ni en ese estado soltó la sopa. Eso lo decepcionó y se acostó a dormir. Por la mañana Bree despertó pegada a la estación. Al lado estaba Wrigley y por alguna mutación genética o las drogas no sintieron ni un poco de frío. Como sea, acordaron no hablar sobre eso. Lucy despertó con más sed que camello con fiebre. Luego su consejera le pidió vaya a la oficina del decano, tal vez por dañar el vehículo de Oliver. Pippa culpó a Diana porque ambas convencieron a Drew de visitar a su hermano. En fin, la razón de su visita era que no podía sacársela de la cabeza. Dicho de otra forma, le gustaba. Evan no sabía qué hacer tras graduarse. Wrigley reveló en su infinita imprudencia que el viejo que se acostó con Bree era casado. Ella lo vio conversando con otra señorita y quiso advertirle de que Oliver significaba peligro. Lucy fue llamada porque los padres de Chris presentaron una queja por lo que dijo en el bar. Ella respondió que no quería hacer nada al respecto, sin afirmar si el abuso fue real o inventado. Pippa propuso a su novio se inscriba en más clases, para que pase con la mente ocupada y se olvide de su pena. Steven le dijo a Lucy que sabía que se acostó con Evan y no podía creer que se lo negó en la cara. Ella le pidió que la perdone porque lo amaba. Sin embargo, su novio se sentía humillado. Aún así decidió intentarlo una vez más. En el presente, Bree se quedó callada y siguió adelante con su boda, sin dejar que eso le afecte, y dijo, sí, acepto. En el 2009, los tóxicos fueron a un bar a ver cantar a sus amigos. Wrigley le pidió a Pippa que deje de tratarlo como a un bebé. Bree vio a la chica que estaba hablando con Oliver y la fue siguiendo al baño. Ahí se enteró que era una novata. Evan llegó ese rato con Molly e hizo poner tenso a Steven. Bree preguntó a Amanda si tenía un profesor favorito. Pues no, pero sí un novio en otra universidad. Lo lamentable era llevar una relación a larga distancia. Lucy animó a Steven a cantar juntos. Él se negó a último segundo y la dejó sola. 20 puntos en su contra, pues la hizo sentir muy mal. Bree fue a socorrerla y salvaron la canción. Luego Steven avisó que iría a su habitación. Su novia lo fue siguiendo. Afuera le dijo que no soportaba verla con Evan. Así se marchó dejándola sola 2 veces en una misma noche. Bree le contó que quizás esa rubia estaba saliendo con Oliver y no quería que la lastime. Lucy no se sentía bien por lo que pasó y le dio un ataque de ansiedad. Pippa propuso llamar al dealer para pedirle un Xanax y por venir a domicilio cobró el doble. Luego le enseñó una técnica para calmar su sistema nervioso. En realidad Bree conocía a ese chico, se llamaba Alex. Al otro día se topó con Evan. Ese instante regresó a ver a Oliver y dedujo que él era el cuarentón, por lo que le exigió le diga la verdad o lo acusaría con su mamá. El profesor fingió demencia de una forma decorosa. Luego le aconsejó que no haga escándalo o perdería a Bree por siempre. Asimismo, debía ser más inteligente y cambiar sus actitudes. Evan le dijo que se podía ir bien a la punta de un cuerno. Alex se alegró de ver a su vieja amiga de la infancia. En eso contó que estaba estudiando para ser psicólogo. Lucy se enteró que Bree estuvo con ese chico en un albergue y fue quien la protegió de personas abusivas. Steven llamó a su novia para hablar en su habitación. Bree no sabía por qué permitía que le hable tan feo. Lucy volvió a justificarlo, ya que lo amaba con todo su ser, aunque estaban volviendo a lo mismo y no se sentía bien. Él la culpó por no contarle la verdad cuando le dio varias oportunidades. Hasta asumió la responsabilidad de la carta, arriesgando su amistad con Wrigley, así que no sabía si podía confiar en ella. Como sea, estaba dispuesto a perdonarla si le contaba a Bree que se acostó con Evan, pero Lucy no quería perder a su amiga. Además, eso no era perdón, sino castigo. Por tal motivo, escogió a Bree. Steven se hizo la víctima, a lo que la protagonista le recalcó que era un hipócrita que la abandonó por Diana en aquella fiesta. Él no tuvo más opción que amenazarla con llamar a Bree. Su novia sabía que no lo haría porque se quedaría sin chantajes para el futuro en su contra y en contra de Evan. La palabra basura le quedaba corto. Me da asco. De la nada fue a culpar a su amigo por arruinar su relación con Lucy. Evan le ordenó que se calme o se marche de su casa. Tras tomar la primera opción, le contó que terminó con su novia porque no soportaba lo que hizo, a lo que ella le suplicó que la perdone por serle infiel, pero no fue capaz. Cínico también le quedaba corto. Te detesto, odio y más odio. Las chicas ya no se sorprendieron tras escuchar lo que pasó. Lucy dijo que ahora sí se dedicaría a los estudios. Diana llamó a Pippa para conversar, o mejor dicho,
por un montón de cosas y revelarle que también la extrañó mucho en Navidad, no de un modo amistoso. Por tanto, propuso darse un beso y averiguar qué mismo era eso que sentían. En tanto, Amanda contó que terminó con su novio por su culpa, ya que se acostó con un hombre mayor casado. Bree entendió de quién se trataba y que se estaban viendo todos los días. En clase de fotografías, ya no pudo concentrarse al no saber qué hacer para ayudar a Amanda. Por lo menos Wrigley le sacó una sonrisa con las tonterías que decía. Lucy no podía pegar el ojo y fue a tomar aire tratando de no pensar en su cuchurrumín. Al otro día se despertó alterada por esa pesadilla. Luego quiso aplicar al programa de escritura en España, para lo cual debía escribir un ensayo. En eso a Pippa y Diana les dio mucha gracia lo que hicieron. Para no herir a Wrigley, propusieron mantener el secreto e ir despacio. Bree contó el chisme de Oliver, quien al parecer solo escogía jovencitas inocentes. Lucy se enteró que Steven salió del campus. En un bar intentó llamar varias veces a Sadie. Sin darse cuenta se metió al de Max. Luego Nora le pidió que deje a su hermana en paz, pues ya se enteró de su horrible mensaje de voz que le envió a Lucy. Eso le afectó a Sadie. Sus notas bajaron, estaba a punto de perder la beca y quizás tenga que regresar a casa. Steven pidió permiso para visitarla un par de días porque tampoco estaba bien. Nora respondió: ni madres. Tú no tienes amigos. Las fiestas en el campus eran más agradables sin él. Evan conoció al dealer que también fue hermano de acogida de Bree. Luego se disculpó con Lucy por revelar su secreto. Alex dio a entender que a su amiga la abusaron en el hogar que estuvieron. Luego le dio risa escuchar que a Lucy le dio un ataque de pánico por su exnovio. Por su parte no se metía en relaciones amorosas, pues creía que la universidad era una época transitoria y sin mucha importancia, es decir, mantenía todo casual. A ella le agradó eso. En tanto, Bree acompañó a Evan, que estaba solito. Él le declaró que dejaría a Molly en un segundo si regresaban a ser novios. Luego notó que a Lucy le gustaba a Alex y la animó a que lo persiga. Pippa y Diana no sabían cómo escaparse a otro lado. Wrigley las interrumpió para que jueguen un rato. Steven le dijo a Max que conocía a su exnovia Lucy, a quien consideraba una basura, pero ya estaba borracho, así que el mesero no le dio más tragos. Steven se robó un billete y se largó. Alex se despidió de Lucy diciéndole buena suerte. Ella no soportó más y corrió a avisarle que lo acompañaría a su departamento, en donde sin miedo Alex la besó, pues como ya vimos, todo le valía un rábano. Ese rato tuvo que responder un mensaje y puso pausa a la acción un segundo. Lucy, en sus inseguridades, no se sintió lo suficientemente deseada. Alex respondió que no la iba a alabar, sugiriéndole que se marche si no estaba preparada para ese nivel. Por la mañana Steven llegó con ganas de molestar a Wrigley. Este simplemente se fue deseándole suerte manipulando a otro. Lucy se sentía arrepentida de haberse ido anoche con Alex porque le pareció un sujeto extraño. De la nada Steven llamó a Bree. Su amiga le recomendó no contestar, de seguro quería molestarla. Acto seguido fue a hablar con él para que se detenga. Ese pobre hombre no era feliz y no arruinaba la vida a alguien. En efecto, planeaba contarle que Lucy y Evan se acostaron. Se notaba que quería que le rompan la cara de nuevo. Su ex le suplicó que no haga esa llamada porque aún lo amaba. Steven dijo que deseaba lastimarla con muchas ganas. Lucy lo amenazó con revelar el accidente de Macy, pero ya no tenía miedo y se preparó para llamar a Bree. Ella logró detenerlo confesándole que mintió sobre el abuso que sufrió por parte de Chris. Steven accedió a no contactar a su amiga si decía frente a la cámara la verdad sobre el hermano de Lydia. Así sucedió, pues Lucy en serio no quería lastimar a Bree. Al finalizar, Steven no aclaró lo que haría con esa tarjeta de memoria. Por el momento, el solo hecho de tenerla le daba poder y eso le gustaba. Bree le aconsejó a Amanda que no esté contando a nadie sobre lo que tenía con su profesor. Luego le envió esa foto a Oliver. En la noche, Steven contó que su hermanita podría perder la beca y su mamá no tenía dinero para pagarla. Evan decidió ayudar a Sadie con los $30,000 que necesitaba. A cambio, esperaba dejar el tema de Lucy en el pasado. Diana se enteró que estaba embarazada de Pippa y sintió el verdadero terror. Lucy, que no paraba de ponerse en ridículo, fue a ver a Alex para ponerle azúcar a la empanada, y no le importaba si pensaba que era patética. Él descubrió que le gustaba que la maltraten, y pues tenían algo en común, pues vivió en un hogar violento con Bree. Al otro día, Diana agendó una cita para que le extirpen la bendición. Molly se ofreció en acompañarla. A cambio, le pidió que la reemplace en su clase, pues tenía que ir a saludar a Evan. Allí le contó que la ex de Steven estaba inflada, pero le pidió que no se lo cuente al mentiroso. En tanto, Alex llamó a la patética para proponerle otra ronda de sonidos de chancleta. Ella aceptó porque por ahora no tenía con quién más desfogar. La profe propuso a Bree asistir a un evento. En el pasillo se encontró con Oliver y se le borró la sonrisa. En su oficina fingió no conocer a Amanda, pero Bree le avisó ayer al decano que era un depredador. El profe dedujo que era mentira, pues ya estuvo allí y no lo despidieron. Luego le dijo que no sabía que era tan necesitada. De seguro no recibió suficiente amor en su infancia.
Esa forma de insultar estaba a otro nivel. Sadie llamó a su hermano para avisarle que ya pagó el semestre, le agradeció y se despidió. Steven se lo contó a Evan. Él le contó que Diana estaba embarazada y estaba a punto de abortar. Brinkley creía que no debía exponer su privacidad. Como sea, no quería hablar del tema enfrente de Pippa. Steven, para hacerlo enojar, se lo contó y se fue. Luego le reveló a Diana que ya sabía todo. Esta entendió que Molly regó el caldo. Él creía incorrecto que no le consultara sobre lo que iba a hacer, así que la chantajeó con llamar a su papá. Diana respondió que no le importaba y estaba ansiosa por abortar sus células asquerosas. Eso lo dejó más furioso porque no pudo controlarla. Después se le ocurrió contactar a la chica que acusó a Chris. Brinkley felicitó a Bree por su nuevo evento. Ella quiso saber si la veía como una persona necesitada o insegura. Por supuesto que no, y Evan tampoco, pues seguía obsesionado por recuperarla. Pippa le avisó a su novio que debía hacer un ensayo, así que su salida quedó postergada. En tanto, Lucy llegó a un bar a ver a Alex, pero en esa mesa estaba Max con otra chica y se puso incómoda. Asimismo, se sorprendió de que la haya llamado. El dealer le declaró que no juzgaba a nadie. Luego preguntó por qué se creía una horrible persona. Lucy contó que usó a ese chico de atrás para distraerse. Alex le sugirió que vaya a disculparse para saber si lo lamentaba de verdad o solo estaba pretendiendo. Ella, que se dejaba manipular por cualquiera, fue donde Max para decirle la palabra más usada en este bodrio de serie. Una vez hecho eso, se largó con el otro al vehículo para jugar a los perros pegados. Diana se enteró que Pippa ya estaba enterada. En realidad le preocupaba a Steven y lo que pueda hacer con esa información. Lo mejor era no pensar en el lunático y jugar a que hacían empanadas de morocho. Por la mañana Lucy fue llamada a decanato. Adentro estaba la autoridad, Marianne y la chica que acusó a Chris. Esta quería reabrir el caso tras escuchar que a ella le hizo lo mismo. La protagonista mencionó que no quería saber nada del tema, a lo que su profesora la apoyó para que no la presionen. Lucy le pidió que no se preocupe por ella, sino por las otras chicas que su esposo estaba traumando a punta de kills. Tras el que se pegó Pippa, vio que en Facebook hicieron un grupo para acusar a Chris. Lucy era un miembro principal al estar involucrada. Bree se lamentó de que haya pasado por ese abuso, pero era Pippa a la que toquetearon sin permiso. Las ex del cucaracho se reunieron para sacar de ese problema a Lucy, pues solo debía quedarse callada. Sin embargo, Steven la obligó a decir que mintió sobre Chris frente a la cámara. Diana no entendió por qué era tan mensa. De todos modos, le aconsejó que no haga nada. Por otro lado, Bree finalmente entendió que Evan era el indicado porque se preocupaba por ella. Por tal motivo, decidió unirse a su vida, millonaria familia y jugosa herencia. De fondo, el cara de Lelo irradiaba odio porque no funcionó su grabación. Pippa se alejó apenas escuchó su voz. Lucy le declaró que nunca iba a cambiar por nadie, ni siquiera por Lydia. Ella se enojó pues no tenía nada de qué conversar con su ex mejor amiga. Luego quiso provocar a Bree, a lo que respondió que no permitiría que un error del pasado de su esposo arruine su presente, y de ese modo ya nadie cayó en sus juegos. Como último intento quiso fastidiar a Brinkley, pero apenas sintió su presencia mejor se fue a bailar con Pippa. Sin embargo, no pudo ocultar que sentía algo por Bree. Esperemos Steven no se dé cuenta o nos vamos a una cuarta temporada. No, por favor, no digas eso. Pues parece que sí lo notó. Al revisar el teléfono de Brinkley que dejó sobre la mesa, vio que tenía puras llamadas de Bree. En el 2008 leyó que lo habían aceptado en Yale. Luego llamó a Brinkley para salir a celebrar. Como no podía usar la copiadora, se sentó al lado de esa chica a conversar. Diana se enteró por su padre que también logró ingresar a Yale, y con esa sonrisa fue a romper en mil pedazos a Steven Jr. Bree esperaba que Lucy no vuelva con su ex, pues odiaba lo que le hizo en la fiesta hawaiana. Evan mencionó que no estuvo esa noche, pero a su novia le contaron que se acostó con alguien. La protagonista se sorprendió cuando Alex le preparó un café. En eso preguntó si ese tipo Chris la lastimó. Ella respondió que no debía preocuparse. Aún así, el dealer no quería hacerle algo similar. Eso arruinó el mood. Afuera de su habitación, Lucy encontró un cubo con orina. Molly no paraba de llamar a Evan, que ya no quería nada. Brinkley se enojó con Steven por invitarlo a su habitación, en donde murió Drew, y nunca pensó que era extraño que se haya quedado a vivir allí los siguientes semestres. Diana era feliz de ya no estar embarazada. Pippa propuso a su novio que lleve a Bree al evento de fotografía, y así ella en secreto podía verse con la abogada, que no quería hablar con Molly por regar el caldo, ni estar cerca de Steven, que andaba detrás de esa jovencita llamada Tegan. Bree confesó que iría a Nueva Jersey a ver a su mamá, con quien no hablaba desde la secundaria. A Brinkley no le importó conducir 3 horas con tal de no regresar al campus. Molly estaba enojada con Evan porque no la había llamado en una semana. Por tal motivo decidió terminar su supuesta relación. Él estuvo muy de acuerdo. Pippa escuchó que dejaron un cubo de orina en el cuarto de Katie, la chica que acusó
acusó a Chris. De seguro fueron sus amigos. Lucy afirmó que nadie estaba molestándola. Al quedarse sola, de la nada apareció el abusador para reclamarle por su mentira. Ella le exigió que se pierda de su vista. Las amigas se metieron al baño a hablar y a hacer otras cosas. Molly le contó a Diana que habló con Evan. Ella le explicó que no debería meterse con sujetos que solo la usaban. Brigley prometió no hablar sobre eso con Pippa. En fin, Mary no estaba en casa y tuvieron que ir a verla en otro lugar, en donde se saludaron y propusieron tomar unas bebidas, mientras Brigley esperaba en una mesa de afuera. Bree afirmó no estar enojada por lo que pasó. Mary contó que su mamá la botó de casa cuando se quedó embarazada de ella y tuvo que irse sin su hija a vivir en otros lados. Lo importante es que actualmente eran felices. Bree, de lo bien que la pasó, le tomó una foto a su mamá para el recuerdo. En eso le dijo que era hermosa y la invitó a su evento. Lucy le pidió a Alex que no sienta lástima y la siga tratando igual. Con eso aclarado, se pusieron a jugar Capitán Manda a Marinero. Esperemos el chico no se enamore o ya valió madres. Pippa recibió una llamada de Chris y prefirió no contestar. Bree contó que no sabía nadar. Brigley la llevó esa misma noche a practicar un poco y lo logró con los pantalones puestos. Entonces así fue como estos dos se enamoraron. Por la mañana Diana le reveló a Steven que sí aprobó el examen de admisión y le mintió para deshacerse de él. Como ya sabía que lo aceptaron en Yale, estaba dispuesta a cambiarse de universidad para no verlo nunca más. Esta vez Brigley fue a ver a Bree, quien para no hacerlo confundir mencionó que regresó con Evan. Steven revisó en su laptop fotos potentes de Diana y se las envió a alguien más. Lucy escuchó de nuevo el mensaje de voz que su ex le dejó para tocarse un rato y pues le encendía mucho cuando Steven la insultaba. Ese día de San Valentín, Pippa continuaba evadiendo a Brigley, que de a poco se le metía a Bree en la cabeza. La mamá de Diana preguntó por qué envió esas fotos a su padre desde una cuenta anónima. Ella dedujo que fue Steven. Para no darle el gusto de que la vea afectada, decidió no hacer nada. Bree se dio cuenta que Lucy se ponía hostil cada vez que hablaba de Evan y no comprendió el motivo. Su madre le avisó que estaría presente en su evento de fotografía, a lo que sus amigas se alegraron mucho. En la fiesta, Brigley la vio con su novio y se puso triste. Luego avisó que Steven vendría con una novata. Lucy dijo que le daba igual, aunque Bree había invitado a Alex y ya no le dio igual, pues no quería hacer enojar a su ex. De todos modos, este no le tenía miedo a Steven. Después le pidió a Lucy que se relaje, pero al ver a Chris se alteró aún más. Él fue a preguntarle a Pippa por qué su amiga la rubia creía que la tomó por la fuerza, cuando no pasó nada. Ella se enojó con Lucy por ser una lengua floja. Después fue a buscar refugio donde Brigley. Bree se incomodó de verlos y se apartó. Steven llamó a su ex para conversar, a lo que obedeció al instante. Ahí conoció a la novata. Alex pensó que Lucy le tenía miedo o algo. Bree se disculpó con Amanda por juzgarla. Ella contó que iría a México por su cumpleaños 18, es decir, era menor de edad. Eso le dio una genial idea para arruinar a Oliver. Luego le avisó a Evan que se quedaría con su mamá por el verano. A Alex le agradó mucho escuchar eso. Después tuvo que marcharse a hacer una entrega. Tegan propuso jugar a las preguntas incómodas, en donde hicieron quedar mal varias veces a Steven porque era el mentiroso e infiel del grupo. Brigley se enojó con Bree cuando le dijo que era el más propenso a suicidarse. Pippa le pidió a Lucy que deje de abrir la bocota. Ella también quiso marcharse de esa fiesta. Para su suerte llegó Alex, aunque no le gustaba que la trate con amabilidad, por lo que ingresó al bar de Max para darle celos. Evan le reclamó a su novia por no contarle sobre su mamá antes. Muy enojado le pidió a Brigley que lleve a Bree a su casa. Lucy ya estaba borracha, por lo que Alex se la fue llevando a su depa para que descanse. Allí preguntó por qué le daba tanto miedo ese Steven. Ella respondió que era un desastre de mujer y sabía que eso le gustaba. Alex, que también estaba roto a su manera, confirmó para confirmar. Brigley y Bree entendían que Evan era el tonto porque no quería que pase más tiempo con su madre. Ellos también lo eran, pues deseaban estar juntos y no se animaban para no lastimar a sus parejas. Tras eso, Bree fue a hablar con Oliver, que por el momento estaba con Amanda. A Marianne le contó que esta chica tenía 17 años y le pidió que deje de defender a su esposo porque estaba lastimando a sus estudiantes. Ella la reconfortó por lo que le pasó, pero no había nada que hacer con un mujeriego. Bree quiso saber por qué no lo abandonaba. Marianne respondió que era mejor estar con alguien que te ama un poco más de lo que tú lo amas. Caso contrario, terminarías perdiendo. Por eso no le importaba mucho lo que haga Oliver. Ah, ya lo entiendo, es una tarada. Alex contó que en el hogar de acogida que estuvo con Bree maltrataron más a los varones que a las mujeres. Lucy se retiró a mimir, pero se confundió de cuarto y fue al de Steven. Ni modo, la costumbre, o el subconsciente que la traicionaba. A Diana le contó que vivía en modo avión. Luego preguntó si le pasaba lo mismo de no poder superar al maldito. Ella respondió que sí y le aconsejó que no lo tome en cuenta o se vengaría. Por ejemplo, la otra vez lo insultó en la biblioteca, a lo que este le envió su pack a su papá. Sin embargo, Lucy no quería dejar
dejarlo ganar. Diana volvió a explicarle que no debía darle una razón para actuar, prometiéndole que Steven la dejaría en paz si ella decidía soltarlo finalmente. Por la mañana Bree se fue de casa de Marianne sin desayunar. Luego llamó a Wrigley porque con él las cosas eran mejores, no como con el posesivo de Evan que la quería todo el tiempo a su lado, como si fueran una sola persona. Tras eso acordaron terminar con sus parejas y esperar a graduarse para convertirse en una oficial. En eso Evan fue donde Oliver a pedirle consejo para no perder a su novia, pues solo necesitaba estabilidad, apoyo y cero toxicidad. Tegan le agradeció a Lucy por ser tan gentil anoche. Ella le avisó que Steven era peligroso, una mala persona y debía alejarse. Después llamó a Evan para hablar de algo, pero estaba de camino a disculparse con Bree y se ofreció en ir a Nueva Jersey para traer a su mamá al evento. Lucy le avisó que Steven iba a revelar su secreto a Bree, así que propuso negarlo pues nadie le creería a ese infeliz. Wrigley le dijo a Pippa que ya no sentía interés de su parte y para no complicarse mejor se separaron. Lucy le reclamó a Steven por restregarle en la cara a la novata. En realidad quería confiar en su persona, pero no era posible con esa grabación que tenía en su poder. Como ya no le importaba tanto Bree y se enteró que Steven la extrañaba, accedió a que le cuente a su amiga sobre el secreto que tenía con Evan para volver a estar juntos. Pero ahora el cucaracho no quiso hacerlo, porque no deseaba perder su amistad con Evan, obviamente tras los 30 grandes que le prestó. Sería muy mal agradecido de su parte. Diana se enteró que Pippa estaba soltera. Por su parte, consiguió entrar en Stanford, que quedaba al otro extremo del país, lo más lejos posible de su ex. Lucy vio la foto que le tomó Bree el primer año de universidad. Wrigley le avisó que ya estaba soltero. Ese rato llegó Mary, que estaba un poco borracha. Evan dijo que así la encontró en su casa, pero no era del todo cierto. Él mismo la invitó a un bar antes de ir al campus. Wrigley prefirió no saber qué onda con esos dos. A Mary no le gustó ver su foto en un cuadro público y se fue a buscar algo de beber. A Pippa no le gustó la idea de que su novia se vaya a estudiar tan lejos, pues significaba que no le importaba lo suficiente. Diana no quería otra relación tóxica y propuso quedar ahí nomás, muchas gracias. Vaya gente llena de problemas y necesidades. La borracha estaba a una copa de caerse. Bree seguía pensando que Oliver debía ser detenido. Luego se llevó a su mamá lejos de su profesora. Ella preguntó a su hija si la estaba avergonzando. Evan se sorprendió de ver ese cuadro de Wrigley. Steven notó a la mamá de Bree caminando chueco y le recordó el asco que le tenía a la suya, Nora. Pippa llamó a su ex porque lo necesitaba de forma urgente. Mary se molestó con Bree y se marchó. Lucy logró convencerla de que se quede un segundo más. Steven se sorprendió de lo mucho que aún le importaba a su amiga, así que se le ocurrió contarle sobre su secreto sucio con Evan. Luego entendió que Lucy solo quería la tarjeta de memoria, pero jamás se la iba a dar, asegurando que ya tenía varias copias, y se retiró diciéndole que era más patética que antes. Mary se despidió de su hija. Marianne salió a hablar con la borracha, sin que Bree se dé cuenta. Ella estaba decepcionada pues pensó que su madre ya había cambiado. Tras pensarlo un poco, Pippa dijo que no quería perder a Wrigley y le rogó que no se vaya. Él recibió una llamada de Bree ese rato y no supo cómo largarse de ahí, pues no tuvo el coraje. En tanto, Lucy le rogó a Steven le muestre la grabación una vez más. Este accedió al ver lo patética que era. Luego le pidió que publique el video en todo el campus para que esa pesadilla se termine. A Steven le dio tanta pena que le entregó la tarjeta, confesándole que no tenía otra copia, y si no le creía pues ni modo. Tras eso, Lucy pudo volver a dormir en paz. Al despertarse, su consejera le informó que su ensayo, que nunca la vimos de escribir, era magnífico y la aceptaron para estudiar en España el próximo semestre. Bree no pudo contestar la llamada de Wrigley por sus amigas que siempre llegaban a interrumpir. Lucy mencionó que finalmente se sentía libre, contándoles que Steven tenía una grabación suya muy mala que podía arruinarle la vida, pero ya se la entregó y ahora sí estaba decidida a dedicarse a los estudios. Y dale con eso. Luego Pippa contó que anoche tuvo relaciones con Wrigley. Bree no supo qué decir, pues ayer este le afirmó que terminó con su novia. Por suerte solo falta un capítulo más y se acaba esta serie de mierda. Evan le mandó un mensaje diciéndole que la amaba. Lucy volvió a advertirle a Tegan que Steven era peligroso, una mala persona y debía alejarse, pero ya se lo había dicho y no se acordaba. Bree fue a ver a Evan para arreglar las cosas. Ahí se declararon que se amaban y un montón de tonterías más. En eso lo vio en una foto de anoche hablando con Lucy que la dejó pensando. Acto seguido revisó su teléfono. Durante la fiesta de compromiso antes de casarse, Bree se encontró con Wrigley, que se iba a quedar a dormir en la casa de los padres de Evan. Ella se sentía incómoda porque ni los conocía o a los demás invitados. Su amigo le lanzó una indirecta de que no era una obligación casarse. Luego le reclamó porque pasaron 6 años y no concretaron esa relación que prometieron formar al terminar la universidad. Bree le reclamó por acostarse con Pippa cuando en el evento de fotografía le avisó que ya habían terminado. Wrigley no tuvo intención, pues en ese entonces tenía 22 años, era muy joven y tonto. Además, Bree nunca le dio una segunda oportunidad. Ella le aseguró que no dejó de pensar en lo que tuvieron
mientras estudiaban, pero estaba muy confundida y no sabía qué hacer. Por si acaso se pegaron su primer kill oficial para aclarar sus pensamientos. Al escuchar a personas en el pasillo se vistieron rápidamente. En el 2009, las ex de Steven se sentaron a conversar de que este devolvió la tarjeta de memoria. Ese día tenía la ceremonia de ingreso a Yale. Diana comentó que ahora estudiaría en Stanford. Lucy se lamentó de que haya tenido que cambiar sus planes por él. Ambas creían que era muy injusto que nunca enfrente las consecuencias de sus actos. En específico lo que pasó con Macy. En eso Evan no encontró a Bree en su departamento, pues salió de allí tras revisar su teléfono. Lucy vio una foto recién posteada por Steven y se le ocurrió hacer una locura. Segundos después llegó Bree a reclamarle por lo que encontró, pero su mamá la llamó para hablar en el campus. Todos los chicos que fueron aceptados en Yale asistieron a ese evento con sus padres, a excepción del pobre hombre. Pobre hombre. Mary llevó a su hija donde los profesores y Amanda, pues ya se enteró de todo el romance que tuvo con Oliver y cómo Bree lo estaba acosando. Aún así decidieron no denunciarla por los destrozos a su vehículo. Amanda claramente estaba amenazada y tuvo que decir que Bree era una loca. De paso no tenía pruebas, solo las fotos que le enviaba a su profesor y que él nunca respondió. Marianne le pidió que pare o la enviarían a dirección en donde probablemente la expulsarían. Ella no pudo creer que su madre no le creyó, sino que pensaba que se inventó una historia fantasiosa de amor. Lucy le avisó a Sarah que el estudiante de Marco era peligroso y no deberían aceptarlo en la escuela de leyes. Él alcanzó a verla y tuvo que intervenir porque estaba contando todos sus secretos. Después de esa tontería que no sirvió para nada, regresó a su habitación. Más tarde, a Pippa le pidió perdón por decir que fue abusada por Chris, pero no lo hizo a propósito. Ella ya sabía que no tuvo malas intenciones. Luego le contó que engañó a Wrigley y se consideraba igual de mala que los chicos que odiaban, entre paréntesis, de Marco. Lucy le declaró que no lo era. Para quedar al mismo nivel, confesó que se acostó con Evan tras la fiesta hawaiana. Pippa la juzgó por hacerle daño a su amiga. Asimismo, le dijo que era patética y débil, a lo que la protagonista tuvo que disculparse. Como sea, la otra le aseguró que no se lo contaría a Bree, porque la destrozaría. Sin embargo, ya no quería volver a ver a Lucy nunca más. Después fue donde Wrigley a contarle la verdad, de que le gustaban las mujeres y le fue infiel con una. Él la perdonó sin enfadarse, pues ya tenía a Bree en el corazón y Pippa era cuento del pasado. Es más, le pidió que le cuente todos los detalles cuando esté mejor. Por eso ella amaba a Wrigley, era súper buena onda. Luego preguntó por qué seguía llevándose con Steven si era de lo peor, revelando que envió el pack de Diana a su padre. Por tal motivo, esta ya no iría a Yale sino a Stanford. Pippa también odiaba cómo Steven siempre se salía con la suya. En clases, Lucy notó a unas chicas mirando su video y tuvo que retirarse. En los pasillos, la biblioteca, todos hacían lo mismo. Muy enojada fue a reclamarle a Steven por publicarlo. Él aseguró que no fue y tampoco tenía una copia, creyendo que Lucy lo hizo pues últimamente estaba con la cabeza perdida o extrañaba que Steven la castigue y decidió castigarse por su propia cuenta. Puede ser, ya vimos lo masoquista que era y cómo se encendía escuchando los insultos de su ex. A Alex le pidió ayuda para que la esconda en su cuarto. Este se negó afirmando que ya vio el video y le hizo creer que ese Chris la abusó. Lucy le recordó cuando le prometió que no la juzgaría. A Alex evidentemente le hicieron maldad desde niño y por eso no podía perdonarle su mentira. Ella tuvo que retirarse a buscar en otro lado en donde le extiendan una mano. Bree estaba adentro y le contó que su amiga se acostó con Evan. Alex le recordó que no se podía confiar en nadie y si encontraba a alguien bueno, solo debía darle un 70 u 80% de su lealtad y honestidad. Lo mismo aplica para el amor o el dinero. Son consejos milenarios para tomar nota. Momento. Wrigley le escribió a Bree para que lo llame. En eso escuchó el video de Lucy. Apenas llegó Steven a comer, sugirió ir a apoyarla. Él respondió que se lo merecía por intentar que lo rechacen de Yale. Wrigley no le creyó ni la mitad de lo que dijo, pues ya conocía bien al mentiroso. En la noche, Lucy recibió una llamada que le aceleró el corazón. De seguro se trataba de Lydia, o quién sabe. En Facebook la insultaron de todas las formas posibles. Bree no quería ir a ver cómo estaba por ser una mentirosa. Pippa le confesó que Lucy dijo eso sobre Chris para defenderla, pues fue a ella a quien abusó, pero le dio mucho miedo y vergüenza denunciarlo. Bree entendió que la mentirosa no era mala y propuso ir a ver cómo estaba. La secretaria abrió su habitación y le avisaron que la esperaban en decanato. Por dañar la reputación de Chris y de la universidad, más su comportamiento inadecuado, le pidieron amablemente que se marche de la institución. Además, ya le avisaron a su mamá para que la venga a recoger. Ella aceptó la decisión con gusto, pues el próximo semestre estudiaría en España. La decana le informó que ya no podría hacerlo. Ni modo, a chambear se ha dicho. Eso le pasó por ser mala en ser mala. A De Marco no le pasó nada, pues él sí era bueno en ser malo. Se requiere ser calculador, frío
estudio y tener inteligencia también. Tras esa pésima noticia, Bree le avisó a Evan que le haría una pregunta. Si decía la verdad, pasaba la prueba. Si no, terminaban de nuevo. Él respondió que sí se acostó con Lucy. Bree, ya satisfecha, le reveló que revisó su teléfono y sabía que a su amiga la expulsaron, pero no quería hacerla sufrir más, pues ya tuvo demasiado. Así que acordaron entre los dos jamás contar sobre ese secreto a nadie. Por eso no se inmutó en la boda cuando Steven le envió esa grabación. Bree perdonó a Evan porque sabía que este la amaba más que ella. Otro consejo milenario que le dejó la profe Marianne. Por otro lado, Sarah llamó a Steven para informarle que no lo aceptaron en Yale. En el historial de conducta encontraron un grave acoso en línea a una estudiante y distribución de packs, pero no podían mencionarle quién reportó el caso. En eso, Wrigley notó a Bree enfadada con él porque no terminó con Pipa. Evan le propuso pegarse unas Heineken para olvidarse un rato del terrible día que todos estaban teniendo. Luego ella encontró la tarjeta de memoria y la hizo añicos. Estaba muy afectada por lo que le pasó a Lucy, que sin más que hacer se preparó para vender choclos asados. Diana se lamentó por lo de la expulsión. Mientras la ayudaba a empacar sus cosas, le aseguró que algún día saldría de ese hueco. Pero como ya vimos 8 años más tarde, no aprendió la lección y arruinó lo que tenía con Max. La palabra mensa le quedaba corta. CJ se ahorró los comentarios y la fue llevando de vuelta a su rancho. En la fiesta tras la boda vemos a las dos amigas bailando. Diana y los otros la estaban pasando bien. Bree le declaró a Lucy que la amaba mucho. El sentimiento era recíproco. Lydia le pidió al suyo ir a casa, a lo que respondió que todavía quería quedarse, entendiendo que buscaba coquetear con su ex. Este le confesó que se acostó con Lucy esa mañana, y si se metió con ella fue para darle celos, por lo que propuso romper. Lydia lo mandó al diablo y se fue. La protagonista se sentía feliz de ya no estar con ese sujeto. Luego, Steven felicitó a Bree por saber el secreto de su amiga con Evan y no dejarse afectar por eso, dejándole una indirecta de que sabía lo que tenía con Wrigley y de que ella se vengó de Lucy publicando su video. Con ganas de fastidiarla aún más, tomó el micrófono para contar que se acostó con su ex esa mañana y de que Bree publicó el video de Lucy, además de que la recién casada estaba acostándose con Wrigley. De esa forma se retiró en paz. Evan le pidió a su esposa le deje ver su teléfono. Su amigo confesó que todo era cierto. El otro no se dejó romper la cara por segunda vez. Diana y Pipa mejor se fueron. Bree reveló a Lucy que sí publicó el video, pero estaba arrepentida. Steven le avisó a su ex que la esperaría afuera para irse juntos, pues su amistad que tenía con Bree oficialmente terminó. Siendo honestos, les hizo un favor a esos dos para que puedan finalmente estar juntos. Por último, la protagonista no sabía si irse con su ex, pues solo quería poseerla y luego volver a arruinarla. Pero como dice el viejo y conocido refrán, del amor al odio hay un solo paso. Cierto, cierto. Más adelante, Steven se detuvo a cargar combustible. Lucy se bajó a comprar 2 cafés para desayunar. Al salir vio que la había abandonado, hasta que por fin Steven la soltó y ella no pudo hacer más que reír. En resumen, recordemos lo que Diana le dijo a Lucy, de que la única manera de librarse de él era haciéndole creer que ganó. Y así fue. Por eso Steven se fue, sin ya más daño que hacerle a la protagonista o a sus amigos. Lo importante es que Lucy se libró de ese ciclo tóxico y esta serie se terminó. Si llegaste hasta aquí, no me queda más que agradecer por el apoyo y recordarles que dejen su fabuloso like. Fin, así termina Dime Más Mentiras. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.